Buenas Entras, tardes. profe. Hola, profe. Hay 2, 23. ¿Cuántos estamos? Ok, vamos a empezar. Pero tendría que salir temprano, tengo que hacer una rectoría. Ok. Sí, en rectoría cierran a las 2. Tres. Voy, ya voy empezando. Voy nomás checando cosas. Saben que vengo de 4 horas de historia de la cultura, entonces estoy todavía estanteado. Esto está hasta mañana, 10:25, hasta mañana. Muy bien, bueno, vamos a empezar. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de empezar? ¿Algún particular? Profe, hoy vamos a ver ¿Dónde? los temas de los PIAs, ¿no? Sí, yo les decía, no, bueno, sí y no. Yo les dije, ¿qué les dije? A ver, ¿alguien me recuerda qué les dije? Sí, que le mandáramos mensaje o le publicáramos ahí del tema, ¿no? Sí, que me pusieran todos mejor el tema, porque eso de irme uno por uno sería difícil, entonces mejor pónganme todos ahí en un mensaje en Teams el tema que van a manejar y los integrantes. Sí, porque si ¿No ahorita por nos el vamos chat? uno por uno, imagínense. Sí, por el chat. No, miren, no por el chat, déjenme, es más, aquí en Teams ya hice una nueva conversación y en esa conversación, temas y participantes,
del PIA. Lo acabo de poner. Entonces ahí en respuesta lo van poniendo. ¿Se entienden? Ahí va. Sí, porque sí habíamos quedado de hablarlo, pero ya les había dicho, para no andar con uno y uno, entonces no sé si ven por ahí el Teams, lo estoy mostrando. Entonces aquí puse temas y participantes del PIA. Entonces me van poniendo ahí los temas y los participantes. ¿Sí? Para yo, regresando, les había dado precisamente hasta hoy, o esta semana, para yo regresando, ya traer los horarios, las participaciones y todo, o sea, crear las mesas. Entonces, sí. Si hay alguna duda en particular del tema, bueno, pero si ya no tienen dudas, si ya saben quiénes son y qué van a hablar, adelante. Sí, eso sí me acuerdo de habíamos quedado. Por ejemplo, aquí ya Miguel ya nos puso el equipo. Sí, pero me equivoqué, quise darle enter para pasar de renglón y se envió. Okay, no lo bueno es que se puede editar. Ok. Así, eso es. ¿Algo más? A ver. Solo quería decir que las encuestas de la UNI fueron inesperadas. Sí, Ricardo, para mí también. Fíjate que ahorita le estaba preguntando a los alumnos de primero qué opinaban. Ya les pregunté, por ejemplo, aquí a los de cuarto. Igual no les he preguntado a los de sexto. Sobre todo para sondear, ¿no? De qué opinan de regresar. Y bueno, los de cuarto me dijeron que la mayoría me dijo que no. Y también los de ahorita, los de primero también me dijeron que no, fíjense. Yo sé que son de primero, pero que todavía no se sienten seguros. Y muchos son foráneos también. Muchos ni siquiera están aquí. Entonces dicen, ¿cómo vamos a regresar si no tenemos dónde quedarnos? Y, entonces yo les decía, si esta decisión se toma, pues no fue por parte de, no va a ser democrática, va a ser desde arriba, porque pues por lo que parece, la mayoría está decidiendo que no. Mande, Lucero. Sí, profe, y si llegamos a volver, a nosotros como éramos bien poquitos, los de sexto, nos ponían en un salón que medía 3x3 y pues Sí, sí, nos seguirían poniendo ahí si fuéramos. Pues donde más, o sea, es que esa es también la preocupación que yo tengo, de que imagínate, son los salones de historia, ya es, que son estos que están en el tercer piso, les decía también a los chavos de cuarto la otra vez, son salones diseñados para 10 personas y aventan a 20, ¿no? Sí. Es lo que yo he estado en contra de volver a clases desde que lo están proponiendo. O sea, no solamente que la situación se está recrudeciendo en Europa y probablemente vaya a empeorar aquí también en las próximas semanas si no hay cuidado, sino que si vamos a regresar a la facultad únicamente para estar en salones de 20 personas, no, en salones de 10 personas con 20 amontonados y con los baños sin jabón, creo que es mejor quedarse en casa. Sí, la verdad yo también no lo veo posible. O más, o sea, no se trata de lo posible, sino no lo veo deseable. No lo veo, digamos, una realidad. Yo ya les dije, a mí también me pusieron una encuesta similar. Yo les dije que yo no, o sea, como profesor no lo veía viable. Pero pues les digo, a ver qué decisión toman en rectoría. A ver si, porque me decían los chavos también de primero que esas encuestas se van a tomar como una especie de votación. Les digo, no sé si nada más sean para ellos enterarse si quieren o no, y al final se va a disponer la santa voluntad de las instituciones que nos gobiernan, como que sí yo. Ese sardinero. Es que uno nada más se mueve para adelante y ya está en el cuello del otro y pues sí era difícil. Ustedes les dicen sardineros, dice aquí Liberato, y en mis tiempos les decíamos peor, les decíamos ratoneros. También el cuarto de escobas, también le decimos. En mis tiempos acá les decíamos ratoneros. Yo creo que la UNI se va o sea, en agosto volvería, pero se van a tener a eso de que, es que ya están las vacunas para los de severidad, así que, pues como que no queriendo, vayan. ¿Vacunas para quién? Lo que no entiendo es cuál es la desesperación de la UNI por empezar las clases. Ni siquiera ganan más así porque están cobrando lo mismo sin tener que estar manteniendo las instalaciones. O sea, ¿a quién beneficia esto? ¿No? No sé, de hecho, es lo que yo le preguntaba ayer también a algunos profesores de, bueno, maestros, ¿cuál es la prisa de querer volver? O sea, ¿por qué quieren volver?
Es que dicen que los estudiantes se quieren suicidar o quién sabe qué tantas cosas, por eso dice que quieren incitar a la buena práctica por parte de los docentes. Y es más fácil volver a clases y exponer el riesgo de la vida de todos que poner más psicólogos a trabajar en el servicio de atención Ya a sé, la sanidad se la mental. huele. Por ejemplo. O sea, y si nos queremos suicidar, pero no por eso vamos a regresar. No, es que eso decía en una Sí, página, sea, en una publicación. Mis ganas de Sí, la suicidio no verdad. se van a quitar si regreso. Yo me quería Se suicidar volverían desde a antes. aumentar. Yo me quería suicidar antes de que fuera moda. Profe, yo creo que mi miedo sería porque, por ejemplo, o sea, como dicen, o sea, nosotros nos tocó vivir, y a usted también, yo creo que recuerda que estábamos en los salones súper chiquitos. Sí. Y, o sea, el problema es que, o sea, puede ser que sea mi caso, que yo fui asintomática y nunca me di cuenta que estaba contagiado, pero, o sea, contagiamos a alguien de los que esté ahí, o sea, pues ese es el problema. Y, o sea, no tanto por nosotros, pero lo que vamos, o sea, el contagio lo vamos a llevar a nuestra familia después de Sí. todo. Y, por ejemplo, con mi familia, todos son alto riesgo, entonces, pues a nosotros nos dio y no nos pasó nada, porque digo que fuimos asintomáticos, pero pues no solo estoy pensando en mí, sino en los compañeros y en las demás familias de ellos. Acá en mi casa también Sí. somos todos alto riesgo. Sí, eso de que somos. Y eso de que no, yo me salvo porque tengo buena salud, tampoco está comprobado. Oigan. O sea, también hay gente que se ha muerto desgraciadamente con una excelente salud, porque precisamente como no se conoce bien las consecuencias todavía de esta cosa, entonces hay gente que le ataca dependientemente de todo lo que se diga. Entonces sí, pues miren, ya votamos, como se dice. Y yo también voté en contra, por así decirlo, y por lo que veo aquí también la mayoría, vamos a ver si se respeta. Yo no le veo sentido volver, sobre todo cuando también nuestra carrera no lo exige. A lo mejor lo entendería de las carreras más apegadas a aspectos Prácticas. técnicos, prácticas, ¿no? Donde tienen prácticas de laboratorio, como química, como biología. No sé si conocen a compañeros por ahí que sí necesitan hacer prácticas en sus respectivos laboratorios. Pero Sí. nosotros que a veces no tenemos ni lugar sentarnos en la cafeta. Digo, porque se han entrado a la cafeta cuando se llena. Imagínense. Ay, no, profe. Llena, o sea, literalmente en cualquier maldito momento del día. Y luego la cafeta que todo el mundo va ahí, o sea, ya no sabes de qué te vas a enfermar. Yo fácil, a lo largo de mi carrera y mi vida de la facultad, de comer en la cafeta me he enfermado como unas 2 o 3 veces. Así de fácil. Es salir de clases. ¿Pero y por qué se ha tienes que hacer un enfermado? trabajo, ¿Por la comida? tienes que hacer un trabajo, la cafetería llena, todas las bancas llenas, la plaza de los poetas llena, y ya nada más te resignas y te vas a sentar al cepadí en el piso. ¿Cómo que porque por la comida? O sea, ¿la comida me ha salido mal ahí en la cafeta? Me ha dado salmonellosis, me ha dado... Sí. Sí, no, Ay, yo no, dejé... sí, no. Sí, ya, ¿Sí? después de la tercera vez dejé de comer ahí. O sea, dije, no, aquí ya ahí muere. O muero yo, o a ver qué pasa. ¿Es en Como que serio? ya se me quitó la única cosa que tenía ganas de volver a ver. No quiero espantarlos, Los pero pizza dogs todos la echados a comida perder. en la café con mo. no es precisamente muy higiénica, digo, con todo el respeto para los que trabajan ahí, pero... ¿Es en serio? Yo sí creí que era limpia. Ya que una mentira. ¿Y qué le das la certeza de que es limpia? Nada más velo de adelante. No, o sea, Bueno, es que estaba rica la comida, por eso. eso, lo rico no tiene, es muy independiente de lo saludable, ya sabes. Vivimos en México, creo que eso es obvio. Pero yo y he tenido otros compañeros, incluso alumnos a lo largo también de todo este tiempo que me han dicho así y le han pasado peor. Sí, le han pasado peor, o sea, si antes no ha matado a alguien en la cafeta, o a lo mejor lo ha matado y no lo sabemos. O sea. Entonces, no, pues imagínense todo lo demás. Ok, bueno, pues sí, ahí quedó, les digo, pues yo sé que tienen esa inquietud, muchos tienen esa inquietud y me lo han dicho, pero ¿qué podemos hacer? ¿Alguien tenía la mano levantada, perdón, o no? Pero pues ya hicimos lo que podemos hacer. Si de aquí en adelante se toma otra decisión, pues entonces nada más dejar
claro que pues no es conveniente. O sea, porque pues ya, Es ¿qué que en más? teoría también lo quieren hacer semipresencial, pero igual me da curiosidad de que, no sé, imagínense que regresamos Sí. y una clase la tenemos en presencial, pero la siguiente que sigue es en virtual. O sea, voy a tener que conectarme al internet de la uni en un salón o Eso tendría que irme a pasó. mi casa. Eso pasó literalmente en la primera clase que tuvimos en el segundo semestre en materia de FOGO, que era esta de artes. Que llegamos al salón donde decía que era la clase, llegamos y estaba la maestra publicando en Nexus que la clase era en línea. Porque las materias de área común, digo, las de FOGU, mejor dicho, son en línea desde hace tiempo, desde antes de la pandemia, ¿verdad? Precisamente para ahorrar espacio, precisamente se hizo eso, fíjense. Yo me acuerdo que estaba en esa reunión cuando se tomó esa decisión. Como las materias de FOGU se tienen que dar porque lo obliga la rectoría, entonces dijeron a la escuela, bueno, tenemos la alternativa de que sean en línea, pues mándalas en línea, liberas los espacios porque en la facultad no hay espacios y los ocupas precisamente para las clases de las otras materias. Y ahora con toda esa, digamos, perspectiva de ausencia de aulas y de que los pobres prefectos siempre se andan matando por darles un salón, nos quieren regresar. Sí. Yo digo que por lo menos esperen el próximo semestre, porque los rumores se dicen que después de vacaciones, mínimo espérense a ver cómo nos van estos meses. Imagino que la que ha de estar descansando mucho es Marta, la prefecta, porque ¿cómo le poníamos gorro? Sí, pobres los prefectos que yo he conocido. De hecho, me acuerdo que uno se enfermó. O sea, es un trabajo horrible ahí en la escuela, la prefectura, en cuanto a el espacio y demás. Sí, es terrible. Es terrible para los prefectos andar ahí. Y luego, yo, por ejemplo, con todo prefecto que hay, trato de ser bien amable porque pobrecillos les llegan gritando y diciendo, no tengo salón. Oigan, espérense. Ni que fuera que. Digo, he visto a profesores y alumnos que se ponen en ese plan bien exigentes. Mande. Yo lo que escuché, maestro, por un miembro de ahí de la rectoría, es que el personal administrativo pues sí va a regresar, pero en cuanto al alumnado, pues que se iban a esperar al cambio de rector y todas estas cosas para ver. Pues te voy a decir algo, el personal administrativo no ha dejado de ir, o sea que también va a regresar. ¿Va a regresar a qué? Pues no han dejado de ir los pobres, yo los que conozco siguen yendo. A lo mejor sí, en menor horario y escalonadamente, pero siguen yendo. Entonces a lo mejor que quieren que regresen a tiempo completo, bueno, porque no han dejado de ir. Yo, con la gente que pregúntale al profe José Luis, él casi se la pasa ahí. Sí, supongo que han llevado sus clases y está ahí en la coordinación. Los que no sé si han llevado clase con el profe José Luis este semestre, pero está en la coordinación. O sea, no está en su casa, está en la coordinación. Pues el semestre pasado, profe. Exacto. El año pasado que llevamos clase con él nosotros, estaba todavía ahí. O sea, lleva desde el año pasado ahí. Él es el ejemplo de que no se sale de ahí. Yo le digo, profe, no está en su casa, no, estoy aquí en la coordinación. Dale. Él es el ejemplo, digo, el mal ejemplo. De que no lo dejan en su casa, pero bueno. Sí, dicen que también, eso ya es la que dice Nacho, ya. Y a lo mejor ahí le dejamos porque ya se puso tensa la situación. Ya política ya involucra eso. Nos sacan todos de la llamada. Sí, pero digamos que es eso de la política. No se pueden esperar, o sea, que es tan importante es hacer esas elecciones de esa manera, pero en fin. Ok, bueno, les digo, insisto, por más extraños que estén las cosas y porque pues ya hemos estado así, creo que sí nos podríamos aguantar por lo menos un semestre, o que termine este semestre y ya replantear el próximo en esas circunstancias, y entendiendo que pueda ya haber vacunas para todos y que ya podamos estar incluso casi seguros de que la pandemia no va a rebrotar, pero pues ahorita eso no es así. Dice Ricardo, no importa, siempre gana el PRI, de hecho, siempre gana el PRI. En fin, y no es un mensaje oculto.
Vamos a, bueno, pues ya ver la última clase del semestre, no del semestre, No, profe. de la Ya sé semana. que nos vamos a morir regresando. ¿qué onda? Sí, exacto, ya, no tengo fe en la humanidad. Se La acabó. última clase de su semestre. Sí, Ay, no. ya, yo no sé ustedes, a ver quién les da a Europa después. Nah, sí, no, ya es la última clase de la semana, digo. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, nos vemos mañana, profe, pero sí. Sí, no, en el caso de Europa, de Europa. Vamos a avanzar, por lo menos para regresar, sí, y ya regresar, de hecho, con los temas de la fase que precisamente tiene que ver ya con final del siglo XIX y siglo XX, que eso es lo que me preocupa, ¿no? Ir avanzando en eso. Sobre todo porque, híjole, si nos tardamos tanto en lo que tuvimos que hablar, ahora imagínense las guerras mundiales. Bueno, entonces nos habíamos quedado en la revolución de 1848, ¿se acuerdan? En esta revolución que se le llamó la primavera de los pueblos, en el final precisamente del régimen feudal. Ahora vamos a hablar de un tema que viene acompañado de esta lectura, que es precisamente, bueno, el regreso al bonapartismo por una parte, y también lo que se conoce como el Gran Boom, que es precisamente lo describe Hobsbawm, que es de quien tomó la idea, de cómo se da precisamente lo que se puede decir como la expansión de Europa. Aquí vamos a ver los inicios, no todavía en forma, porque en forma yo creo que hasta que precisamente regresemos del imperialismo ya propiamente. Que digo, ya un poco hemos estado barajeándolo, ¿no? Porque una de las precisamente consecuencias de haber precisamente visto tanto la Revolución Francesa Industrial es que fueron las bases que sentaron precisamente las políticas y las economías del siglo XIX, entre ellas obviamente el imperialismo, y aquí un poco lo vamos a ver. Yo quiero leerles, de hecho, la introducción que hace Hobsbawm en esa lectura que le llama el Gran Boom, y bueno, lo voy a hacer yo, y les voy a poner a leer, pero creo que es más fácil que lo haga yo, para irnos rápido. Y bueno, es esta lectura, que de hecho es parte precisamente de la lectura de hoy, y bueno, es toda la lectura, pero quiero por lo menos la introducción. Se me hace muy interesante cómo él describe el mundo precisamente a partir de 1848 en adelante. O sea, lo último que vimos fue en 1848. Fíjense cómo empieza en 1849. O sea, empieza hablando de lo diferente que es el mundo precisamente ya después de 1848. O sea, cómo las consecuencias de lo que vimos la clase anterior, del final del feudalismo, se van a hacer presentes prácticamente en los años por venir. Y eso va a cambiar radicalmente toda Europa. Y por consecuencia el mundo, porque creo que esa es una de las cosas que también yo ya les había un poco comentado, ¿no? De lo que hemos estado hablando. El mundo va a ser muy diferente. La historia de Europa a partir de este momento deja de ser la historia de Europa. Curioso, ¿no? Para ser la historia de todos, involucrados sobre todo por los procesos económicos y políticos de los que estamos hablando. Pero en fin, leo, y ahorita lo vemos más a detalle. Dice, en 1849 pocos observadores hubieran predicho que 1848 sería la última revolución general en Occidente. Con excepción de la República Social, las demandas políticas del liberalismo, el radicalismo democrático y el nacionalismo iban a satisfacerse gradualmente a lo largo de los próximos 70 años. En la mayoría de los países desarrollados sin grandes trastornos internos y la estructura social de la parte desarrollada del continente iba a demostrar su capacidad de resistencia frente a los catastróficos golpes del siglo XX. Al menos hasta la fecha, la razón principal radica en la extraordinaria transformación y expansión económica de los años comprendidos entre 1848 y principios de la década de 1870, que es el tema de este capítulo. Este fue el periodo en el que el mundo se hizo capitalista y una significativa minoría de países desarrollados se convertirán en economías industriales. Eso es bien interesante cómo lo describe Hobsbawm, ¿no? O sea, este es el siglo del capital, ¿no? El siglo XIX, y particularmente a partir de 1848 es el momento en que el capitalismo se vuelve ahora sí la economía básica del mundo. Creo que yo lo habíamos visto también muy, muy metódicamente cuando yo les dije, por más que el mundo moderno trajera los indicios del final del feudalismo, no era así. Y una de las cosas que precisamente habíamos visto es que pues iba a tardar en terminar. Si una cosa nos quedó claro con la sesión anterior que vimos, con la expansión napoleónica, con el poder de Napoleón en Europa y con las consecuencias de la Revolución Francesa e Industrial sobre Europa, es que el final del viejo régimen y el feudalismo se terminaron ese año. Y de ahí en adelante, entonces, ahora sí, es hablar de que el capitalismo se había pues asentado, sí, se había consolidado de una forma que no lo habíamos visto con anterioridad. Y repito,
algo que ya he repetido en muchas ocasiones en otros clases, el capitalismo no aparece aquí, lo que sí pasa es que se consolida. Iba a iniciar grabación, gracias. Y bueno, entonces así es como empecemos esto. ¿Qué más? Dice, ¿cómo es probable que los sucesos de 1848 los contuvieran temporalmente esta época de avance económico sin precedente? Empezó con un auge que fue de lo más espectacular. La última y quizá la mayor crisis económica de la especie antigua, perteneciente a un mundo que dependía de las vicisitudes de las cosechas y las estaciones, había precipitado las revoluciones. Que se acuerdan, fue lo que vimos con la revolución industrial, por eso tan importante. El mundo como se conocía dejó de depender de la naturaleza, dejó de depender de las estaciones, dejó de depender de esos aspectos que por milenios habíamos dependido, ¿no? Y la revolución industrial lo cambió, ¿sí? Me gusta cómo lo dice aquí, dejamos de depender de las vicisitudes de las cosechas, o sea, de la incertidumbre, de las estaciones, todo eso cambió. Ya con la industrialización, ya la producción ya no dependía de eso, ya no dependía de una naturaleza y la incertidumbre que esta podía generar. No estoy diciendo que eso fuera bueno, pero precisamente eso es algo que estaba cambiando. Dice, el nuevo mundo del ciclo comercial que únicamente los socialistas reconocían entonces como ritmo y modo básico de operación de la economía capitalista, contaba con su propio sistema de fluctuaciones económicas y sus peculiares dificultades seculares. Sin embargo, a mediados de la década de 1840, la oscura e incierta era del desarrollo capitalista parecía estar llegando a su fin, y con ello empezaba el gran salto hacia adelante. No el chino, que bueno, ya me estoy adelantando, pero ya lo vamos a ver eso. Los años de 1847 y 1848 sufrieron un grave retroceso en el ciclo comercial, probablemente empeorando por la coincidencia con los problemas de la especie antigua. No obstante, desde una situación puramente capitalista, se trató de una caída más bien seria dentro de lo que ya parecía ser una curva de negocios muy boyante. James de Rothschild, quien a principios de 1848 observaba la situación económica con notable complacencia, era un sensato negociante, aunque también un mal profeta político. Parecía que había pasado lo peor del pánico y que existían halagüeñas perspectivas a largo plazo. Y sin embargo, aunque la producción industrial se recupera con rapidez e incluso se sacudía la virtual parálisis de los meses revolucionarios, el ambiente general seguía siendo incierto. Difícilmente podemos fechar el principio del gran esplendor mundial antes de 1850. Sí, porque prácticamente también no se tiene una certeza. O sea, aunque la revolución industrial empezó a finales del siglo XVIII, no hay un momento en el que podamos decir que empezó ahí realmente el gran boom económico. Fue hasta 1848, 1850, cuando la industrialización y la economía comercial, les digo, inundaron prácticamente el mundo. Y como se dice ahí, los países que no estaban en ello, es algo que ya les había dicho, eran países que estaban en vías de desarrollo. Lo que continuó fue tan extraordinario que los hombres se perdían en la búsqueda de un precedente. Nunca, por ejemplo, las exportaciones británicas han aumentado con más celeridad que los primeros 7 años de la década de 1850. Así, los artículos de algodón británicos, vanguardia de la penetración en el mercado a lo largo de casi medio siglo, incrementaron su índice de crecimiento por encima de las anteriores décadas. Entre 1850 y 1860 se había doblado aproximadamente. En cifras absolutas, los logros son todavía más sorprendentes. Entre 1820 y 1850, estas exportaciones se habían cifrado en alrededor de 1,000 millones de metros, mientras que en la década que va únicamente de 1850 a 1860, habían alcanzado más de los 1,200 millones de metros. El número de operarios de algodón que había aumentado alrededor de los 100,000 entre 1819, 1821 y 1848 y 1846, dobló dicha cifra durante la década de 1850. O sea, en resumen, para no estar leyendo tantos números y tanto algodón, o sea, el algodón y su mercancía se duplicó. O sea, el mundo cada vez estaba más comprometido al mercado de algodón, telas y todo lo que eso implicara. Sí, de hecho, por esta semana se presentó un libro, otra vez, sobre el algodón en el noreste, en esta serie que está haciendo el Centro de Estudios Humanísticos, donde México también estaba muy inmerso, ¿no? Yo creo que lo he comentado, y si no ya lo han de ver, porque quienes a lo mejor están muy relacionados con la historia del noreste, ya han leído lo digamos, más pertinente, sabrán que la recuperación económica también del noreste del país, ya ves, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, fue gracias al algodón. O más que recuperación económica, su visibilización, porque ¿qué éramos antes del algodón? Sino un montón de provincias ganaderas que estábamos al norte, al incierto norte del virreinato. Y con el algodón pasamos a otro nivel económico, a otra situación.
Y por hablar del lugar en el que estamos, solamente como ejemplo de lo que está diciendo Hobsbawm, de que todo el mundo cambió por el algodón, el comercio y el capitalismo. Dice, y estamos hablando aquí de una gran industria establecida de antiguo, que además de esta década había perdido ventas en los mercados europeos debido a la rapidez de los desarrollos de las industrias locales. Por todas partes podemos encontrar evidencias similares de auge económico. La exportación de hierro desde Bélgica se dobló de sobra entre 1851 y 1857. En Prusia, durante el cuarto de siglo anterior de 1850, se fundaron 67 sociedades anónimas con un capital de 45 millones de taleros, en tanto que solo entre 1851 y 1857 se establecieron 115, aparte de las sociedades ferroviarias, con un capital total de 114.5 millones, casi todas ellas durante los eufóricos años comprendidos entre 1853 y 1857. No es de gran necesidad multiplicar estadísticas, si bien los hombres de negocios, especialmente los promotores de las compañías, las leían y las difundían con avidez. La combinación del capital barato con un rápido aumento de los precios logró que ese esplendor económico fuera tan satisfactorio para los negociantes ansiosos de beneficios, y en el siglo XIX los retrocesos del tipo de ciclo comercial significaban siempre descenso de los precios. Los auges económicos eran inflacionarios. Aún así, la subida alrededor de un tercio en el nivel británico de precios ocurría entre 1848 y 1850 y 1857 fue extraordinariamente grande. Los beneficios que guardaban los productores comerciales y sobre todo los promotores eran por esa causa casi irresistibles. A lo largo de este sorprendente periodo hubo un momento en el que llegó del 50% la proporción de beneficios sobre el capital librado de la Crédit Mobilier de París, la compañía financiera que simbolizaba en esta época la expansión capitalista. Y no eran únicamente los hombres de negocios los que aprovechaban, como ya se ha mencionado, los puestos de trabajo aumentaban a pasos agigantados, tanto en Europa como en ultramar, en donde emigraban los hombres y mujeres en cantidades enormes. No sabemos casi nada sobre el desempleo real, pero incluso en Europa un solo dato será decisivo. Entre 1853 y 1855, la importante subida en el precio de los cereales, el principal elemento en la bolsa de la compra, ya no produjo disturbios de gente hambrienta en ninguna parte, excepto en algunas regiones muy atrasadas, como en el norte de Italia, el Piamonte y España, donde probablemente contribuyó a la revolución de 1854. Fíjense, ese dato es bien interesante. O sea, prácticamente el rigor con el que se habían hecho muchas de las manifestaciones en Europa a lo largo del tiempo era el hambre y la falta de cereales. Y dice aquí, y eso desapareció, con sus excepciones, pero desapareció. O sea, prácticamente Europa dejó de tener hambre para ocuparse de otros problemas, ¿verdad? Pero ya por lo menos ese no lo tenía. Dice, los numerosos puestos de trabajo y la disposición a conceder elevaciones temporalmente del salario donde era necesario mellaron el filo del descontento popular para los capitalistas. Empero, la abundante mano de obra que ahora había en los mercados resulta relativamente barata. Y es cierto, también el mundo se ocupó. No es que no hubiera desempleo así como tal, parece que fuera idílico que todo el mundo tuviera trabajo. El problema es que el trabajo era demasiado exigente y agotador y bueno, y había mucha explotación, pero de que había trabajo, ¿sí? Y eso es una de las cosas que menciona, que ya el mundo empezaba a ocuparse, sobre todo porque como se empezaban a construir infraestructura industrial de todo tipo y de toda forma, puentes, ferrocarriles y demás, eso necesitaba mucho trabajo y le estaba dando trabajo, pues aunque parezca metafórico, a todo el mundo. En el sentido de que, por ejemplo, los chinos trabajaban en el tren transcontinental, los indígenas aquí en México todavía en minas, en caminos, en construcción de puentes, no se diga en Europa con el comercio, no se diga en África todavía incluso, porque es una época donde las plantaciones todavía estaban ocupadas por mucha mano de obra, obra afrodescendiente. ¿Sí? Entonces el mundo está prácticamente también sirviendo a estos propósitos del desarrollo capitalista. Dice, la consecuencia política de este esplendor económico fue trascendental, porque los gobiernos sacudidos por la revolución les proporcionó un inestimable respiro y a la inversa hizo naufragar las esperanzas de los revolucionarios. En una palabra, la política entró en un estado de hibernación. En Gran Bretaña desapareció el cartismo y el hecho de que su muerte fuera más prolongada de lo que suponían los historiadores no modifica en absoluto su final. ¿Se acuerdan del cartismo? Esta etapa que les mencionaba, donde los obreros empezaban a mandar cartas precisamente para una mejor calidad de vida, obviamente, de ellos. Esta es una época como que las revoluciones sociales se aplacaron
Y no sé si como dice Josman, porque todo el mundo tenía empleo, ¿sí? O estaban muy ocupados con ello, o porque la represión política también lo manifestaba así. Ahorita igual lo discutimos. Dice, incluso Ernest Jones, en 1819-1869, su dirigente Marx Perstinas abandonó hacia finales de la década de 1850 el intento de revivir un movimiento independiente de las clases obreras, y al igual que hicieron la mayoría de los viejos cartistas, unió su suerte a la de aquellos que deseaban organizar a los trabajadores como grupo de presión en izquierda radical del liberalismo. La reforma parlamentaria dejó de preocupar a los políticos británicos durante un tiempo, con lo que se vieron libres para representar sus complicados numerosos parlamentarios. Hasta Cobden y Bright, los radicales de la clase media que consiguieron la abolición de 1846 de leyes de cereales, eran ahora una aislada minoría en la política. Y ya me lo termino, les digo, nada más era la introducción. Aún era más importante el respiro para las monarquías restauradas del continente y para aquel hijo no deseado de la Revolución Francesa, que es con quien vamos a iniciar, con Napoleón III. Dice, recibió la mayoría de las electorales impresionantes y genuinas que dieron color a su pretensión de ser un emperador democrático, porque ya saben, en Francia ya no se podía ser un emperador a la vieja forma después de Napoleón, sí, después del primer Napoleón. Para las viejas monarquías y principados el respiro supuso la disposición de tiempo para la recuperación política y la legitimación de la estabilidad y la prosperidad, que en aquellos momentos era políticamente más significativa que la legitimidad de sus dinastías. También les proporcionó ingresos sin necesidad de consultar a asambleas representativas y otros fastidiosos intermediarios, y dejaron que sus exiliados políticos se mordieran las uñas de rabia y se atacaran mutuamente de forma brutal en el imponente destierro. En el transcurso del tiempo se vieron debilitados por los asuntos internacionales, pero fuentes intermitentes, hasta el imperio de los Habsburgo, que solo por la intervención del ejército ruso había quedado restablecido en 1849, por primera y única vez en su historia ahora era capaz de administrar todos sus territorios, entre ellos los de los recalcitrantes húngaros, como un simple absolutismo burocrático centralizado. Y se acuerdan del imperio austrohúngaro, ¿verdad? Dice, en este periodo, que con esto ya termino con este párrafo, en este periodo de calma llegó a su término con la depresión de 1857. Hablando en términos económicos, este suceso fue una mera interrupción de la edad de oro del crecimiento capitalista, que se reanudó a mayor escala, inclusive en la década de 1860, y que alcanzó su cima en el auge de 1871 y 1873. Políticamente transformó la situación. Se está de acuerdo asimismo en que se defraudó las esperanzas de los revolucionarios, quienes aún admitiendo que las masas iban a letargar extraordinariamente como consecuencia de esta prolongada prosperidad, habían esperado que produciría otro 1848. Sin embargo, la política resurgió. Al poco tiempo, las antiguas cuestiones de la política liberal se hallaban de nuevo en el temario. Las unificaciones nacionales italiana y alemana, la reforma constitucional, las libertades civiles, en tanto que la expansión económica de 1851 y 1857 se habían producido en medio de un vacío político prolongado. La derrota y el agotamiento de 1848 a 1849, después de 1859, coincidió con una actividad política cada vez más intensa. Por otro lado, y aunque diversos factores externos como la Guerra Civil Norteamericana de 1861 al 65 rompieron el discurrir de la década de 1860, este periodo fue en el aspecto económico relativamente estable. El siguiente retroceso del ciclo comercial, que de acuerdo con la tendencia y la región ocurrió en algún momento de 1866 a 1868, no fue ni tan concentrado, ni tan mundial, ni tan dramático como el de 1857 y 1858. Resumiendo, la política resurgió en un periodo de expansión, pero dejó de ser la política de la revolución. Sí, ¿cómo vieron eso? ¿Cómo ven todo lo que rápidamente acabo de leer? Pero bien interesante, déjenme resumo por si fui algo exageradamente acelerado como siempre resulta ser. Esta es una época donde el crecimiento económico como que va a opacar muchos de los logros políticos que se van a dar. Pero lo más interesante precisamente en la segunda mitad del siglo XIX en el mundo es que el desarrollo del capitalismo se va a poner ante todos los logros políticos que se puedan dar. Si quieren poner, por ejemplo, a México, es perfecto. Porque recuerden, ¿qué pasa en 1857 en México, por ejemplo? A ver. ¿Qué hubo en 1857? 57 no son la invasión. No. Estaba pensando en Estados Unidos, pero luego está lo francés. La guerra. La constitución y la reforma. La reforma. Si se fijan, la reforma no es cualquier cosa.
La reforma fue precisamente esa política de liberales, intelectuales, que te dijeron que el país tenía que cambiar. Y por un momento lo fue, y en ese momento la política intervino, hasta que vino el porfiriato y dijo, no, todo va a ser económico y la política se va a suprimir. O sea, y ese ejemplo de lo que pasa en México es una de las cosas que vamos a ver en el mundo. O sea, aunque hay discusiones políticas importantes que tienen que, por ejemplo, discutir los políticos, así como la reforma en México, hablar de garantías, hablar de derechos, hablar de igualdad, hablar precisamente de condiciones favorables para la gente, pero no sé si ponen atención, fueron momentáneos esos momentos en la política mexicana, por así decirlo, y en la política internacional, se fijan, dice Hosman, no fue muy diferente. O sea, la segunda mitad del siglo XIX es una época donde se preocuparon más por el avance económico que por los derechos políticos, que curiosamente la Revolución Francesa también había ganado. O sea, hay una disputa muy clara entre el avance político y el avance económico, y muchos países prefirieron darle prioridad al avance económico. Estaba pasando en México, estaba pasando en Estados Unidos con el periodo tal vez breve de la Guerra de Secesión, pero que si se fija, la Guerra de Secesión también fue extraordinariamente económico por lo que se proponía. Estaba pasando en Europa, estaba pasando en Japón, ¿se acuerdan? Mismos años, 1867, ¿se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan los que estamos viendo ahorita? La restauración Meiji. O sea, no sé si con eso, esta lectura me gusta porque como que engloba la situación mundial. O sea, hay una lucha por el avance económico, el avance político como que se queda regresado, o se retarda, o no sé cómo explicarlo, de que se opaca, pero no por eso va a estar ausente, ¿sí? Porque precisamente va a regresar con mucha fuerza, sobre todo para 1870, cuando se dan las unificaciones alemana e italiana, como también lo decía la lectura. Pero esta es una época, a pesar de esas discusiones políticas que hubo, donde lo más importante eran los triunfos económicos. Y ahorita voy a explicarme a qué se refiere con eso de los triunfos económicos. Ahora, ¿por qué eso es tan importante? Porque creo que no hay una historia o una etapa de la historia en la humanidad que se le diera tanta importancia a eso. Sí, o sea, ¿qué otra etapa de la historia humana se le daba tanta importancia a los triunfos económicos? Si ustedes me dicen que a lo mejor durante los descubrimientos geográficos, recuerden que esos eran aleatorios y era gente medio loca que se estaba lanzando al mar para buscar rutas comerciales, pero no eran una prioridad para Europa, ¿sí? Aquí, sin embargo, la prioridad en Europa, en América, ya en Asia, y ya abarcando cada vez más continentes, era el crecimiento económico, el establecimiento del capitalismo y lo que eso implica. ¿Vamos bien? A ver, ¿fui claro? ¿Comentarios, dudas, reclamaciones o pedradas, como decía por ahí? Emerson. Sí, gracias, profe. Bueno, es que igual yo creo que como toda esta importancia que empezó a cobrar el poder económico bajo pues todo este contexto, yo creo que se dio así porque como que se apreció la manera en la que el poder económico podía implicar de cierta forma un poder político, ¿no? Y, tanto en el ámbito interno como a nivel internacional. Las potencias más desarrolladas económicamente pues habrían de tener un mayor poder o una mayor hegemonía sobre las otras, ¿no? Entonces yo creo que tal vez ese fue uno de los aspectos que principalmente influyeron en que se le diera tanta importancia, ¿no? Sí, muy de acuerdo. O sea, los triunfos económicos se valoraron más. O sea, a mí me llama la atención, por ejemplo, cuando dice ahí la lectura de que incluso el movimiento cartista y sindicalista en Gran Bretaña retrocedió. La revolución de 1848 y el auge del comunismo que se dio en ese año también retrocedió, porque si recuerdan, el marxismo se va a ver debilitado sobre todo por los movimientos anarcosindicalistas de finales del siglo XIX. Y en México, es más, en esos años el porfiriato acuñó una frase que resume lo que estamos hablando, porque espero que se hayan escuchado hay muchas frases en el porfiriato que fueron así como emblemáticas, pero esta fue una de las mayores. Mucha, ¿cómo se llama? Poca política, mucha administración. ¿Sí se acuerdan de esa frase? ¿La habían escuchado por ahí? Sí, la había escuchado. ¿Y a qué creen que haga alusión? O sea, hacía alusión a que precisamente el porfiriato sacrificaba el orden político que había por una administración que se enfocaba en sacar económicamente al país. Sí, eso era en México, pero
con lo que acabamos de leer de Hosman, si se fijan, estaba pasando en todas partes. Y a mí me parece muy interesante porque incluso, les digo, si ponemos atención, hasta en otras partes que ni te imaginas. El caso japonés para mí es también esencial, porque el mismo Hosman lo dice. Tal vez el modelo económico exitoso lo vemos en Europa, pero fuera de Europa había dos candidatos que se estaban así como que posicionando para ver quién podía ser la alternativa fuera de Europa. Uno era Estados Unidos y el otro era Japón. Y en Japón también, mismos años, o sea que volvemos, no solo es casualidad, también ellos están apostándole a una reforma económica, ¿sí? Donde su pasado, su tradición y todo eso se sacrificó en pro de tratar de transformar a Japón en el país imperialista de Asia, ¿sí? Y como lo veíamos cuando invadió, no es lo mismo que les decía, y yo creo que han de estar relacionados porque muchos también ubican eso, no es lo mismo la invasión de Hideyoshi y los samuráis a Corea, en la cual fracasaron sus dos invasiones, a la de 1910, donde los japoneses llegaron con la mayor arma y la más destructiva de todas, el capitalismo, ¿sí? Es el capitalismo el que está precisamente imperando. O sea, tiene mucho sentido que se llame la era del capital, que Hosman lo defina como el gran boom, porque entonces prácticamente los líderes de esta segunda parte del siglo XIX ahora son los empresarios. Ellos son ahora los que están en los libros de historia. Sí, son personajes como Henry Ford, son inventores como Edison, sí, y políticos que apoyan todas estas políticas como Porfirio Díaz en México, como Bismarck, como no sé, ¿cómo se llamaba? Mitsuhito en Japón, los personajes que precisamente están dando la cara de lo que está ocurriendo, ¿sí? Y esta imagen que habíamos visto tan caricaturizada del empresario ferroviario con toda la aristocracia ahora a sus pies, añádanle ahora incluso la misma burocracia, ¿no? O sea, esta es una época donde lo que se valora son los triunfos económicos. Estos son los años en los que precisamente si tenías una idea y te hacías rico, eso es lo que te hacía héroe. Sí, eso es lo que te volvía precisamente un personaje poderoso. No, ya no es la conquista de un territorio, ya no es ser el mejor guerrero, no. Ahora era precisamente convertirte en un empresario. Por ejemplo, es en esta época, no sé si ubican, en la que Estados Unidos también aparecen todas estas familias importantes, ¿no? Los Guggenheim, ¿sí? ¿Cómo se llaman estas familias? Y todos estos empresarios también que empiezan a crear cosas que se empiezan a hacer absolutamente, digamos, populares, de alto consumo, ¿no? Esta es la segunda fase de la industrialización. Sí, ya estamos diversificando también el panorama industrial y eso también vuelve pues poderosos a quienes lo crean. Digo, pues de hecho es en estos 50 años, o sea, en esta segunda mitad del siglo XIX, donde se crea la Coca-Cola, ¿no? También, si mal no recuerdo. Y como medicina, creo, pero sí. Como medicina, y una medicina que malditamente ha dominado el mundo. Sí, claro. Que ya no cura nada, al contrario. Y pongo la Coca-Cola porque digo, si hay un símbolo del capitalismo en cualquier lugar del planeta, o sea, es la Coca-Cola, ¿no? Me encantan esos videos, ¿no? De gente viajando por el mundo. Y la gente viajando por el mundo nunca falta así el logotipo de la Coca-Cola en un lugar. No te está viendo uno de Mongolia, ¿no? Sí. Ah, en Mongolia, sí, de Coca-Cola. Pero en fin, a ver, Diana. Profe, retomando uno de los puntos que usted comentó aquí y con miedo un poquito de dejar que la clase se vaya por otra parte, sobre la desaparición o bueno, el hecho de que el cartismo ya no estuviera tan presente, pues creo que hemos visto en clases anteriores que esto significaba que de cierta manera sí se estaba acatando lo que exigían los trabajadores, los obreros. ¿Esto es cierto o fue meramente porque, pues como usted dice, pues ganó la economía por encima de la política? Y supongo que detrás de todo esto pues estaba el interés del empresario de ganar más, ¿verdad? Del burgués de hacerse más rico. Yo creo que en el caso hay situaciones donde sí tiene que ver que definitivamente la calidad de vida aumenta y las manifestaciones sociales que precisamente hacían alusión a eso puede que esas sean las razones. Por otra parte, yo también siento que es la represión, porque recuerden que muchos de estos países, como lo estuvimos precisamente platicando en la sesión anterior, también se estaban volviendo altamente militaristas y esto les permitió también reprimir todo acto social que se pudiera presentar.
O sea, creo que es una combinación de ambos. O sea, si los movimientos sociales están retrocediendo, que eso es lo que precisamente dice la lectura, ¿no? Ejemplo, el cartismo y otros tantos en Europa y el mundo, creo que se tiene que ver más con eso. Tiene que ver más con la represión, tiene que ver también más con el poder también de estos países a no permitir que precisamente estas cosas alteren su prioridad. ¿Y sabes qué me viene a la cabeza para ponerte de ejemplo de que es más la represión que tal vez el aumento en la vida, digamos, en la expectativa de vida o en las condiciones de vida laboral y social? China. Piensa en las guerras del opio, piensen cómo se negaban, piensen cómo se negaron tanto y tanto y tanto, pero cómo todos los países también que estaban encima de sus recursos presionaron tanto y tanto y tanto, hasta la famosa guerra de los boxers, que fue precisamente en estos años. Pues, ¿se acuerdan qué podías hacer contra un grupo multinacional de países que te dice o te aplacas o te destruyo? ¿Sí? O te tranquilizas o tomamos el control de tu país. Yo por eso creo que también es por otra parte que estos que se le dio prioridad, insisto, a los triunfos económicos, como estoy hablando, pero por otra parte también la represión permitió que este tipo de movimientos no se aceleraran. No por lo menos en esta parte de la historia, porque sabemos que eso no va a ser continuo. De hecho, ahí es donde está, por ejemplo, la importancia de la Revolución Mexicana, China y rusa, que van a ser esas primeras manifestaciones sociales donde pues ya se llegó al límite. Sí, no sé si los compañeros que estuvieron presentes en la última parte del diplomado mencionaba algo muy continuamente durante el porfiriato. El porfiriato no fue gratuito. La revolución social mexicana de principios del siglo XX no fue espontánea. Sí, o sea, los mexicanos que se levantaron en armas en 1910 y en los años en adelante no lo hicieron solamente porque se les ocurrió. Era parte de un descontento, de una represión que se había mantenido y contenido por tanto tiempo, que bueno, empezó en México y no tardaba en manifestarse en otras partes. Yo sé que a lo mejor aquí es donde dices tú, entonces, o a lo mejor ustedes han de estar pensando, porque lo han de estar pensando y si no, se los voy a hacer pensar. Entonces eso quiere decir que la Primera Guerra Mundial es también un acto político, digamos, de explosión y de que por mucho tiempo estuvieron los europeos contenidos y ahí encontraron una forma también de manifestar mucho del descontento que tenían. Por una parte sí, pero recuerden que también precisamente fue la lucha definitiva por el control imperialista de Europa. O sea, todo coincide precisamente con lo que está ocurriendo. Y una de las cosas que coincide es esa. Esta es una segunda mitad del siglo XIX donde la economía es prioritaria. Pero eso no va a ser para siempre. Y las manifestaciones políticas se van a dar tarde o temprano. A ver, Ricardo. Sí, de hecho, en Historia de África, que estamos viendo la lectura de, a lo mejor la conoce, León y Cazador, retrata muy bien El León y el Cazador. Ok. Que retrata sobre el reparto colonial de África. Sí. Y me gusta mucho porque hasta en sus formas de integración y de formas de discusión era muy diplomático o muy europeo, por decirlo de alguna forma, porque era de que, ok, no nos vamos a matar en África porque no nos conviene en este momento, queremos productos, así que vamos a sentarnos, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Y qué quiero yo? Y vamos a ponernos de acuerdo de alguna forma, para bien o para mal. Y pues también demuestra mucho esa lectura. Me gusta mucho que muchos países a lo mejor no tenían tanto interés en África, pero si yo, Alemania recién formada, quiero mostrar que soy un fuerte contendiente para liderar Europa y para demostrar poder, pues tengo que meterme a la discusión africana. Por más que no me interese, tengo que demostrar poder. Y es mucho de lo que usted está hablando. Sí es el estatus europeo para acceder a todas las partes del mundo, porque en América ya no podía. Y el caso de África es muy interesante porque incluso su discurso colonizador era distinto. La famosa conferencia de Berlín de 1885, donde ellos decidieron qué hacer con África de cara precisamente en manos de Bismarck, fue precisamente porque dijeron, no, pues tenemos que precisamente ocupar África, pero hacerlo civilizadamente. Estas ya no son las épocas donde solamente íbamos, destruíamos territorios, población y ya. Entonces ellos decían hacerlo de esa manera, y sobre todo por lo que había pasado en el Congo con los belgas,
que precisamente lo habían hecho de esa manera. Y entonces el discurso fue totalmente distinto en la ocupación africana. O sea, económico, eso es lo que precisamente se entiende. Y lo que dices tú, por ejemplo, el caso alemán, ellos tuvieron colonias que ni siquiera les eran importantes, pero con tal de no permitir el crecimiento de Francia e Inglaterra, que eran los principales enemigos a vencer, pues también precisamente se empezaban a posicionar. Sí, lo que pasa con África, de hecho, es bastante evidente. Y es bastante evidente también ahí la represión, porque ellos decían, ustedes ya no son esclavos, ahora son parte del imperio, ahora venimos precisamente a civilizarlos. Los franceses les empezaron a enseñar francés, sí, los ingleses les empezaron a enseñar a tomar el té, ¿no? Y los alemanes los empezaron a hacer soldados, porque cada país estaba haciendo con África lo que ellos sabían hacer, sí, que en este caso precisamente era o hacerlos ciudadanos, hacerlos parte del imperio o parte de su economía, como era el caso inglés. Y bueno, al final también eso fue una bomba de tiempo, porque contener, vuelvo a explicar, el hecho de que todo esto que estemos hablando no quiere decir que se hubiera contenido definitivo y para siempre la situación del mundo, simple y sencillamente estaba a punto de pasar a otro nivel. Pero por lo menos en el tiempo que lo estamos viendo, era el poder del capital y todo lo que está doblegado a él. A ver, Carlos, perdón por ahí tener la mano levantada. Sí, no se preocupe, profe, ya se me entumeció el brazo. Lo que yo quería comentar es sobre algo que se menciona mucho aquí y que vamos a perder un poquito más después de esta época en la que estamos viendo, es estos incidentes internacionales alrededor de posiciones coloniales. El que más ocurre es el Gran Juego, que ocurre entre Rusia e Inglaterra en Afganistán, que básicamente Rusia sigue expandiéndose, se expande hacia el este, llega a Siberia y en el encuentra expandirse y empieza a expandirse hacia el sur. Y Inglaterra, a pesar de que no hay ningún como que incentivo económico en controlar Afganistán, es un desierto perdido de la mano de Dios, tanto potencias coloniales empiezan a confrontarse ahí debido a que esto puede causar daño en sus ingresos. Inglaterra tiene miedo de que Rusia invada la India y Rusia tiene miedo de que Inglaterra invada Rusia por ese corredor. O sea. Sí, de hecho, eso es lo único que empieza a ocurrir aquí. Supuestamente no hay una, ¿cómo se dice? No hay una discusión política, pero de todos modos ahí está presente. Y eso que mencionas tú es algo que precisamente en esta parte del siglo XIX también va a ser una constante. Los países no se están atacando porque ellos dicen estar viviendo una era de progreso, 50, 100 años ya de Revolución Francesa Industrial, pero lo cierto es que sus intereses están bien marcados a que vayan por ese camino. Entonces, aún no se empiezan a atacar, pero sí se empezaban a bloquear y empezaban, digamos, a moverse. ¿Cómo explicarlo así de una forma más poética? Como que las piezas del tablero se empezaban a mover, aunque todavía no se estaban atacando. Eso nos habla de que el crecimiento económico se está dando, pero eso no quiere decir que la pugna política tarde o temprano vaya a llegar. Ahora, no sé si también por eso es bien interesante entender cómo cuando empieza la Primera Guerra Mundial, que es precisamente ya cuando se desatan estas inconformidades, pugnas y roces entre Europa, por eso se menciona, es que solo faltaba alguien que prendiera la mecha. Y por eso lo primero que nos dicen cuando vemos Primera Guerra Mundial es que la muerte del archiduque fue un pretexto. Porque pues parecería que fuera así, pero me estoy adelantando. Pero adelantando para que se entienda lo que estaba ocurriendo. O sea, el mundo se estaba moviendo, los países estaban ahí, digamos, yo me pongo aquí, yo me pongo acá, jajaja, somos amigos, hola vecino, pero no tardaban mucho en que estos roces desataran un conflicto. Ahora, aquí lo interesante es también eso. Para que exista Primera Guerra Mundial, tiene que haber primero una mundialización, como dicen precisamente los franceses. Ellos no le llaman globalización, le llaman mundialización. ¿Sí? O sea, y eso es lo que también, no sé si estoy tratando de explicarme aquí. El mundo se estaba moviendo a lugares inhóspitos, se estaban alcanzando lugares que no se tenían considerados, haciendo alianzas con grupos que ni siquiera imaginabas que iban a ser posibles. Una guerra mundial solamente iba a ser posible en estas circunstancias, no antes. ¿Sí? Porque precisamente las cosas como se estaban dando lo estaban haciendo posible. Sí, ahí es donde nos damos cuenta que la Primera Guerra Mundial no ocurre en el siglo XX o a inicios del siglo XX porque sí, ocurre porque desde hace 50, 100 años los países en Europa estaban expandiéndose lo suficiente como para que su conflicto
ahora bajo estas nuevas armas y herramientas fuera a otro nivel y escala. Sí, porque decir, Francia e Inglaterra y Alemania se estaban peleando. ¡Qué novedad! La gran novedad es que ahora lo hacían con todos sus amigos. Sí, con todos sus amigos que habían hecho a lo largo de todas estas grandes empresas económicas en las que le estaban dando la vuelta al mundo. ¿Va? Derek. A ver, Derek. ¿Ya le dio pena? Sí. Bueno, mientras supongo que se conecta, sí quede claro, ¿no? Y es lo que dices, Carlos, si se estaban moviendo y se estaban moviendo para en algún momento poner a funcionar. Que eso también estamos lejos de eso, pero va a haber varias cosas que precisamente lo van a reavivar. Yo pienso, profesor, que es algo similar a lo que ocurre con los terremotos. Los terremotos no ocurren de un lado para otro, son placas tectónicas que están en fricción constante, deslizándose una sobre la otra, y eventualmente hay un rompimiento y se da la catástrofe. Es algo que vamos a ver aquí durante este periodo del siglo XIX, que están acercándose más y más y más a este punto en el que era inevitable. Suena medio raro como que sea determinista, pero siento que era inevitable un conflicto europeo de esta magnitud. En especial, no sé si durante este periodo es cuando se da la guerra de la Crimea, ¿no, profesor? Sí, y también... Sí, perdón, dime. No, iba a decir que es como que nos está dando un preview, un tráiler de lo que va a pasar en la Primera Guerra Mundial. Y también la Guerra Civil, a cierto punto. Es que era inevitable en el sentido en que los países europeos estaban llevando el conflicto. Ahí es donde se está volviendo inevitable este asunto. O sea, era inevitable entender que la cordialidad bajo la cual se estaban moviendo, inevitablemente llegara a roces. Sobre todo cuando el acaparamiento de territorios y de puntos comerciales en el mundo lo estaban haciendo solamente unos cuantos. ¿Sí? Obviamente a lo mejor no puedes pensar en un futuro que Perú se iba a lanzar en guerra contra Alemania, porque así va a pasar, le van a declarar la guerra a Alemania en algún punto de la Primera Guerra Mundial. Pero una de las cosas que sí era previsible es que si tú, Alemania, llegas a una etapa en la que muchos precisamente estos territorios ya están decididos, como bien ahorita decía Ricardo, que precisamente le pasó, por eso se metió a la guerra en África, pues tenían que hacer valer su posición. Por eso también va a ser bien interesante nuestra primera sesión después de que regresemos, la cual va a ser la de las unificaciones. O sea, el tablero estaba puesto, como ahorita lo decía, la distribución del mundo estaba dada, solamente faltaban 2 o 3 inconformes que pusieran a hacer que eso empezara a voltearse, y esos inconformes van a ser Alemania e Italia, que con sus unificaciones, si se dan cuenta, llegan tarde a un proceso capitalista donde otros países tenían ya décadas precisamente expandiéndose por varios continentes. Entonces es por eso que la experiencia colonial tanto italiana como alemana, tanto en África como en Asia, si se fijan, es de las más penosas, sobre todo la italiana, la que se da tanto en Libia como en Somalia. Sí, dices tú, ¿qué andan haciendo los italianos ahí? ¿Por qué andan en Libia? ¿Por qué andan en Somalia? ¿Qué quieren los italianos? Pues no querían nada, pero querían demostrar que también eran una potencia. Sí, y ¿qué andan haciendo los alemanes ahí también cerca del Congo? ¿Y qué andan haciendo también en Sudáfrica? Pues nada, pero pues también querían demostrar que era una potencia. Y ya cuando se les empiezan a acabar los territorios, dicen, pues, bueno, dice Derek que su lechuga se congeló. Ok. No, de hecho, profe, ya se me... ok, ya. Es que se me congeló la compu, de repente el mouse no andaba dando vuelta. No entendía lo de lechuga, pero bueno, ok. Sí, le tengo una pregunta, es una opinión que encontré por ahí que respecto a la colonización, y es que la colonización principalmente fue de... o sea, en África más que nada, porque en Asia sí le podemos ver todo el provecho que le sacaron en cuestiones monetarias y todo eso. Sí. En África fue más que nada por orgullo y no por ganancia, porque a final de cuentas terminaron gastando más intentando sacarle provecho a sus colonias de lo que sí alcanzaron a extraer de las colonias.
Muy de acuerdo. De hecho, yo consideraría que solamente Perdón, dime. No, que lo escuché diciendo así, no lo escuché después, pensé que estaba de acuerdo, ¿no? No, lo que pasa es que como que se te cortó y pensé que habías acabado. No, dime, sigue hablando. No, sí, nomás eso de que, o sea, al final las colonias en África terminaron gastando más intentando sacarle provecho a esas colonias que de lo que realmente les pudieron sacar provecho los poderes europeos. Y fíjate, y aquí tengo varias opiniones en respecto a eso. Primera opinión, es cierto, por lo menos al inicio así era. La experiencia de la colonización africana del siglo XIX, sobre todo de esta parte del siglo XIX, era bastante inesperada. O sea, lo único que se había obtenido de África hasta antes de eso eran esclavos, ¿estamos de acuerdo? Era lo que precisamente Europa obtenía y se había acabado. Ya después, precisamente del discurso positivista, etcétera, etcétera, que decía, no, es que ahora debemos hacer una forma de colonización diferente, empezaron a explorar otras perspectivas de lo que se podía explotar en África, que al inicio sí era bastante infructífera, al inicio. Sí, solo ciertos países estaban beneficiando, sobre todo aquellos que habían distinguido recursos bastante evidentes, por ejemplo, como los ingleses en Sudáfrica, donde habían encontrado impresionantes minas de oro y diamantes en Kimberley y en Johannesburgo, que eran las primeras principales ciudades. No se diga en el caso, perdón. Y el canal también. Sí, y el canal. No se diga en el caso francés también, con una lucha precisamente por diamantes, la que se estaba dando en la antigua costa de esclavos y también costa de oro. Pero en general, como el conocimiento que se tenía de África era muy pobre, muchos países también estaban colonizando de formas que no, digamos, aún no sacaban provecho. Por eso entonces la explotación de mano de obra que se dio al principio con Bélgica fue tan drástica y tan violenta, porque pues entonces obligaban a la gente a que les diera recursos y si no, pues los doblegaban a tal punto de que, bueno, estos castigos que por ahí hablamos en algún momento. Y el caso italiano también por eso fue así, el caso alemán también por eso fue así. Digo, eso por lo menos al principio. Digo porque al principio, porque conforme fue avanzando el tiempo, se dieron cuenta que sí empezaba a darse recursos que eran bastante, ¿cómo se llama? Ahora sí, lucrativos. Como, sobre todo, en cultivos, sí, como el cacahuate, veía por ahí, actualmente incluso aguacate, maíz y algunas otras que han precisamente obligado a que África también cambie su configuración, la vainilla, por ejemplo. Y no se diga algunos otros minerales que no son oro y plata, que son también muy importantes, por ejemplo, para la construcción de energía nuclear. ¿Cuál es el principal elemento mineral para el desarrollo de energía nuclear? Recuérdenme. Uranio. Porque chequen bien, y se los dejo de tarea para que se sorprendan. El principal lugar donde se obtuvo este mineral para el desarrollo de las armas nucleares que después fueron a terminar en Hiroshima, lo sacaron del Congo. También Sudáfrica tiene muchas fuentes de energía nuclear, ¿no? De plutonio. Sí, es plutonio, ¿verdad? Es que son varios elementos ahí minerales que se utilizan y eso es para lo que África ha servido después de eso. Sí, ya después de tiempo se dieron cuenta, sí hay riqueza y una riqueza que no se habían imaginado. Entonces, muchos precisamente de los recursos en minerales para el desarrollo de la energía nuclear se sacan de África. Por eso entonces te digo, sí, lo que dices es cierto, pero solamente fue al inicio, porque cuando se dieron cuenta la cantidad de recursos que África ofrecía, y entonces ahí sí África se convirtió ahora sí en un lugar en el que me quiero quedar y quiero explotar, ¿no? Sobre todo porque eso es algo que ustedes saben, la era atómica va a cambiar la perspectiva también del mundo. Entonces, pero al inicio es cierto, al inicio es irremediablemente cierto. Era más el prestigio que propiamente los recursos. Y eso es precisamente porque no se conocía lo que podía ofrecer el continente. Una vez que se entendió lo que podía ofrecer el continente africano, ahí sí no los vas a sacar. Y no van a ser posibles hasta la famosa descolonización en los 50 del siglo XX. Profe, pero este descubrimiento de recursos útiles no sería ya de que muy tardío en la época colonizadora de África, o sea, ya cuando ya casi se estaban yendo. Sí, pero aún así eso no ha, es que ahí es donde precisamente pasamos una nueva forma de colonización. Y entonces te hago la pregunta, ¿tú crees que se fueron?
Bueno, es que yo con colonización lo cuento así específicamente como, bueno, decimos que la Tierra no es... Tranquilo. ¿Tú crees que se fueron? Respóndeme. No, sí Hoy le en digo, día. pero es que cuando hablamos específicamente de colonización en mi cabeza es así. No tengan miedo. ¿Tú crees que se fueron? Les pregunto al resto. ¿Ustedes creen que se fueron? No creo que se hayan ido. No. Digo, Pues toda África de Occidente, creo, sí, está usando la lira, el franco. Ni siquiera Francia usa el franco. Yo solamente destaco un comentario que había hecho mi papá una vez, que estaba viendo un partido de fútbol y era de que Alemania y la mayor parte del equipo son puros negros. Y dice mi papá, pues qué chiste con sus colonias en África, nada más sacaron gente de ahí y los pusieron a jugar fútbol. No, y volvemos otra vez a lo que les dijo, a lo mejor políticamente se fueron, sí, pero eso es precisamente como decir también que en México, después de la revolución, se fueron, después de la expropiación petrolera, se fueron todas las empresas norteamericanas del país. Eso es lo que precisamente llaman los sociólogos y politólogos neocolonización. Y entonces por eso sí, muchos de esos países se fueron. Sí, pero por eso hago la pregunta, ¿ustedes creen que se fueron? ¿Ustedes creen que no sigue habiendo países europeos en África con intereses particulares sobre sus empresas y lo que esto precisamente implica? Fíjense que la otra vez estaba viendo, y por eso hago la pregunta, la otra vez estaba viendo un documental sobre, en particular no me acuerdo qué era, ahorita les decía, era sobre la vainilla. Y precisamente muchos activistas europeos critican de que empresas importantes que utilizan la vainilla para sus productos lo hacen a costa de una explotación laboral terrible, precisamente sobre la población africana. Y el documental precisamente hablaba de cómo ellos empiezan a ejercer una presión por parte de los consumidores en Europa para que, oye, consume productos, pero aquellos que sobre todo no atenten contra la dignidad de los pueblos africanos, porque decía el documental, todavía sigue habiendo muchas empresas que siguen estando ahí y que precisamente también al margen de lo legal o negociando con muchos de los países y los estados africanos que ustedes saben también son bastante fáciles de manipular cuando se les puede generar dinero y corrupción, pues hay mucha explotación, sobre todo laboral, y en este caso sobre todo infantil. Y ponían el caso precisamente de la cantidad de niños que trabajan en regiones de la antigua África, ¿cómo se le llamaba? De la Unión, no me acuerdo el nombre que le daban los franceses, que pues están sobre todo sometidos al trabajo de grandes empresas y corporaciones desde afuera. Como el caso de las sweatshops en Asia, en el sudeste asiático, donde es básicamente la misma situación de que empresas grandes poniendo fábricas casi inhumanas, donde de hecho muchas veces trabajan más niños que cualquier otra cosa, lo cual es demasiado parecido en todo sentido al caso del esclavismo africano, donde siempre se llevaban más niños porque cabían siempre más niños en los barcos que adultos. Sí, y la situación en África no ha cambiado. O sea, ¿qué cambió? Que muchos de esos países se fueron, se descolonizó el continente, claro, sí, pero quedaron empresas. O sea, ya no quedaron precisamente muchos de estos países bajo el control y dominio político. Eso sí, queramos decirlo, desapareció, pero quedó el control de muchas empresas. Por ejemplo, y eso que no estamos mencionando, el caso tal vez más evidente y grave, que es el de las empresas también mineras, y en el caso sobre todo el tráfico de diamantes, donde obviamente hay un mercado negro que Europa se beneficia, pero terriblemente. Sí, de hecho es una de las imágenes que yo les quería también mostrar ya al final. Mucho de esto lo estamos hablando precisamente en ese sentido, pero es que la colonización africana también se convirtió en un símbolo de lo que representaba también el progreso. No sé si ubican a este personaje que les estoy poniendo en la pantalla. Me recuerda a un explorador o a uno de sus personajes de Tarzán. Henry Morton Stanley. Búsquenlo. Henry Morton Stanley. Nomás me acuerdo del cazador de Jumanji. También. Sí, exacto. Bueno, todos los cazadores de Jumanji y lo que venga después, este fue el abuelo. Este señor fue el primer safari y el primer colonizador y conquistador de África. Y adivinen a qué se dedicaba antes de eso. Era periodista. Sí, periodista británico nacionalizado estadounidense. ya encontraron la biografía. Henry Morton Stanley. Este personaje, si a alguien le queremos echar la culpa de la colonización africana, es a este señor.
Sí, Henry Morton Stanley, hay una historia alrededor precisamente de Stanley y Livingstone, que fueron precisamente los dos principales geógrafos de África. Uno era pastor y trató precisamente de evangelizar África en estos años que estamos hablando, y el otro trató de buscarlo porque se había perdido. Entonces un periodista dije, yo voy a buscar a este señor que se perdió en África, y entonces se lanzó, que es este señor que estamos viendo. En el transcurso de buscar a este señor, empezó a definir un África que no se había conocido hasta ese momento. Este señor descubrió el lago Victoria, el origen del río Nilo, muchas de las regiones africanas que precisamente en el siglo XIX se van a dar a conocer, fue precisamente por los viajes que este señor hizo buscando a ese otro señor que se había perdido en África. Suena como una historia de un protagonista y como era con un propósito bueno y va descendiendo. O sea, ahora imagínense, y como era el único europeo que estaba atravesando estos territorios, lugares por los que atravesaba, decía, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. Sí. Sí. Entonces, este señor, obviamente ya después le quitaron todo ese poder, que tenía ciudades africanas con su nombre por todos lados. Sí, fue de los primeros en definir eso que estamos hablando de esa colonización. No, yo no la estoy haciendo porque quiera colonizar el territorio, es porque estoy civilizando. Pero a la larga era un doble discurso. Lo que realmente estaban pasando en África es que se estaba colonizando. Ya esta imagen donde él se ve poderoso con su rifle y un pobre niño africano asistiéndolo, no es más que el reflejo del colonialismo africano, del imperialismo decimonónico europeo. Sí, o sea, había un doble discurso. El doble discurso es, estamos llevando civilización, aunque ese niño que está ahí, no creo que esté muy de acuerdo con lo que les estoy diciendo. Busquen la historia o después pregúntenle al profesor Enrique que se las más que se las cuente, que la analicen. La historia de Stanley y Livingstone. Estos dos personajes fueron los que definieron la colonización africana. Bueno, va lo más normal del mundo. Vas a África a buscar a un tipo perdido y terminas colonizando el continente. A todos ha pasado al menos alguna vez, ¿no? Sí. Sí, y ahí es donde precisamente nos damos cuenta que era un territorio tan virgen que precisamente los europeos, sobre todo los ingleses y franceses que empezaron a penetrar el continente, pues empezaron a colonizar tanto territorio veían. Nadie les estaba diciendo qué hacer. Claro, la gente que vivía ahí, pero no la tomaron en cuenta. Sí. De hecho, profesor, ahora que pienso, estuve leyendo sobre el Dorado, más que nada sobre todas estas exploraciones españolas y europeas del Dorado, y me di cuenta que ahora mismo me doy cuenta que muchos exploradores y expediciones descendieron cuando empezó la revolución industrial y cuando ya se ha explorado casi toda Sudamérica, que al fin les entró en su cabezota que no existía esta cosa, y los se fueron a explorar África inmediatamente después. Es que eso es lo que voy también, y lo iba a exponer ahorita con la presentación. Después precisamente del desarrollo capitalista y de que empezaron a explotarse muchas regiones, gracias precisamente a esa amplitud que estaba llevando la movilización rápida del ferrocarril y los buques de vapor, se empezaron a crear nuevos dorados. Sí, por ejemplo, en California y en Australia se empezó a maquinar la idea de que eran lugares donde había mucho oro y la población se empezó a mover a esos lugares que en otro tiempo estaban absolutamente vacíos. Piensen en la California del México, previo a este periodo que estoy mencionando. De hecho, previo a Santana, que ese va a ser precisamente el principal golpe, y era un territorio inhóspito, inocupado, unos cuantos mexicanos había ahí. Luego te dicen que hay oro, ¿no? Y toda California se empezó a llenar de, obviamente, migrantes que venían de la costa este, mexicanos que querían oro, chinos que también querían oro, ¿sí? Y se dio lo que se conoce como la llamada fiebre del oro. Para cuando llegaron igual ya no encontraron tanto oro, pero estamos hablando que empezaron a poblar una de las regiones que actualmente es de las más populosas y económicamente activas y ricas del planeta, que es pues California. O me equivoco, con sus Ángeles, con su San Francisco. ¿Sí? Pasadena. Todo California. Sí, y con sus... De hecho, en una lectura que teníamos de Norteamérica, sí ve que complementa mucho de lo que usted está hablando, las materias que estamos haciendo, que hasta había escritos o platicaban que en los ríos que iba pasando el agua, o arroyos, nada más con poner una canastita ahí, podías de repente recibir tantitas arena con algo de oro y no sé cuánto,
y todo eso hizo que Estados Unidos comenzara esa expansión tan fuerte y rellenara más su territorio. Y Ajá. también muchos mexicanos terminaron moviendo para allá, y por eso es que hay un origen hispánico muy fuerte, más allá que México estuvo ahí hace 100 años, por decir una cantidad. Pero se empezaron a mover hasta que les dijeron que había oro, porque antes nada los llevaba hasta ahí, no les importaba nada. Y fíjense, esto va a provocar otra cosa que también es bien interesante. Después de 1848 y la búsqueda precisamente de oro en estos lugares, es que aparecen las famosas historias del viejo oeste. Porque entonces el oeste se volvió un lugar al cual querías ir. ¿Y qué les he estado diciendo ahorita? La economía se estaba moviendo más rápido que la política. Entonces eran lugares donde imperaba la economía y el poder de la economía, no así el del Estado. Entonces llegabas buscando oro y que no había alguien que tuviera control, y por eso eran lugares sin ley. Eran lugares donde te podías topar indios, bandidos, y lo único que podía precisamente sobrevivir pues era tu habilidad con las armas, y que después de 1848 y la Colt. Menos mal, solamente perdimos los territorios más inútiles. Oigan, mira, en California está lleno de oro. Ay, malditas. Fíjense, eso es una de las cosas que también suena así como que a chiste, ¿no? ¿Por qué después de que Santana vendió todos esos territorios es que se descubrió oro? Aceptémoslo, se descubrió oro porque la Unión tenía capacidad para explotar y para encontrar esos yacimientos. Hubieran pasado otros 100 años y nosotros no hubiéramos tenido la capacidad de hacerlo. Sí, digo, antes de que se den golpes de pared, porque parece que eso es. ¿Por qué? O sea, les vendes territorio y encontraron oro. Sí, pero pues es que también no había mexicanos en esa parte. Creo que también eran territorios vacíos prácticamente, o sea, poblados por unos cuantos grupos de mexicanos, pero lo totalmente insignificantes como para que precisamente no se pudiera dar la colonización, que después sí fue efectiva por parte de los grupos migrantes de la Unión, de las famosas 13 colonias, que lograron la conquista del oeste. Y por eso la conquista del oeste se convirtió en algo para ellos tan emblemático y tan románticos. Sí, y ahí los ves a los peregrinos, ¿no? Y ahí los ves moviéndose, poblando territorio. Persiguiendo el tren como símbolo de la revolución industrial, de hecho. Es como símbolo, de hecho, no, es la razón. Sí, Diana. Estas son las 3 razones por las que esto se logró. Profe, me da risa porque pues toda esta ambición que usted menciona me recuerda bastante cuando se descubrió el Nuevo Mundo, que cuentan las crónicas que Cristóbal Colón mandó a la gente que iba con él a correr por los lugares y por los terrenos, y los terrenos que estuvieran solos, plantarles una cruz o algo así para adjudicárselos, para decir que eran suyos. No sé, me recuerda mucho a eso. Y también sobre lo que usted menciona acerca de este dominio en las colonias africanas, no sé, me recuerda mucho a Tarzán, como mencionaban los compañeros, y justamente como usted menciona, es como traer la civilización según los europeos a ellos. Yo te traigo la ropa, yo te traigo los buenos modales, cómo comportarte y demás. Y era una, ahí vámonos a lo que menciona también Hotman en otro libro, era la invención de la tradición. Eran estas tradiciones que se imponían precisamente para hacerles creer a estas personas que estaban siendo parte de una civilización a las cuales ellos tenían que pertenecer, porque no les quedaba de otra. Ya les digo, actualmente precisamente se critica la colonización. En ese tiempo no se criticaba porque se pensaba que era lo que tenía que suceder. Entonces nadie les estaba preguntando, oigan, ¿quieren conservar su civilización? No. Sí, pasa por ejemplo con los ingleses cuando llegan a Sudáfrica, las famosas guerras anglo-zulú, donde los reyes precisamente zulú van a ser transformados en reyes casi parecidos a los reyes de Europa. Los van a vestir y les van a poner corona y les dicen, sí, ustedes son reyes, claro. Hay una reina más importante que es la reina Victoria y está allá en Inglaterra y a la que le deben fidelidad, pero ustedes también son reyes aquí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a estar ocurriendo. Y creo que ya están dando el punto y el clavo. O sea, el mundo se va a expandir, en parte precisamente por los símbolos de la revolución industrial que lo van a hacer posible. El ferrocarril, el telégrafo, el buque de vapor, y entonces todo mundo va a empezar precisamente a llegar a todas partes. El libre mercado abrió nuevas fronteras, oro descubierto en California, después precisamente en Australia. La industrialización era geográficamente más amplia, introduciendo los ferrocarriles a otras economías. Y les digo, y las historias del viejo oeste, por eso no sé si las ubican tan emblemáticas, como eran lugares inhóspitos donde había búsqueda de oro ya después de petróleo, pero precisamente porque el poder de la economía te llevaba ahí. Todavía ni siquiera había estados que pudieran definirse gobiernos, por eso entonces la gente nombraba a un sheriff o a un guardián
que se ocupara más o menos de eso. Va a tardar mucho tiempo en que el Estado se logre hacer presente, pero la economía había llegado primero. ¿Sí? Y ahí sí, ¿cuántas películas del oeste pueden representar eso que estoy hablando? Pues casi todas. Pero yo les recomiendo por ahí There Will Be Blood, que le pusieron Petróleo Sangriento, donde habla mucho precisamente de eso, de la expansión económica. Y bueno, pues hasta El Bueno, el Malo y el Feo. Creo que es una película que también que te habla mucho de esa inestabilidad que había en la región por la búsqueda de oro y en medio de la guerra civil, ¿no? Y espero que hayan visto El Bueno, el Malo y el Feo, porque si no les quito 10 puntos a quien me diga que no. Que no lo ha visto. Sí. Podríamos también destacar a la secuela de Los Siete Samurai. O debería decir la versión original, que es a la vez un plagio, pero a la vez no, pero a la vez sí. Los Siete Magníficos. Magníficos, claro. De hecho, también yo siento que por un puñado de dólares tiene mucho que ver con esto, porque es justamente eso, la tierra sin ley, donde literalmente vas, reclamas la recompensa de alguien y hasta el sheriff y hasta el oficial de ti te dice, esta recompensa es más que lo que yo voy a ganar en este trabajo toda mi vida. Pues es la trilogía, ¿no? La famosa trilogía de Leone, por un puñado de dólares, por un puñado de dólares más, y El Bueno, el Malo y el Feo. Son películas que imaginan mucho precisamente cómo era la vida en un oeste donde era más importante la riqueza económica y la inestabilidad que eso provocaba precisamente por la ausencia del Estado. Así que Sergio Leone se puso a estudiar mucho para hacer sus películas, a pesar de que las hizo en Europa, y les hicieron en Italia, les hicieron en España, por eso se le llama Spaghetti Western o Chorizo Western, aquellas que también fueron hechas en España. No me saquen de tema porque es bien interesante. Y bueno, por ahí después les paso incluso algunos videos. Cowboys contra Aliens. No, compañero, ustedes de las que va a tener 10 puntos menos. No, no es cierto. No, pero sí, ahí después les recomiendo un montón de películas western que hablan de ese proceso. Ahora sí, Ricardo, perdón. Dime. De hecho, es que, profe, usted hablando del viejo me recuerda a Tarantino, porque Tarantino es un obsesivo de las películas del western. Y todo lo que usted menciona lo tienen los 8 más odiados, están los bandidos, está el mexicano, está el de color, el sheriff, el que se quiere hacer el héroe, pero es un blanco, ¿no? Es una persona ahí normal. Tiene todo y me gusta. Y también, hablando de lo de Italia, me recordó a la última que sacó, que había una vez en Hollywood, que él se iba a Italia por no sé cuántos años a grabar en todas las películas del Spaghetti Western porque eran súper populares en Italia. Sí, lo único más interesante que las películas del oeste y las historias de las películas del oeste, pero no vamos a hablar de eso. A mí lo que me llama la atención para la clase es que si se fijan, todas las películas del oeste te manejan la misma idea, por lo menos el Spaghetti Western, que era más crudo y trataba de ser más realista. La visión de tener el poder económico, o esa visión precisamente de romantizar la búsqueda de oro, propiedades, tierra, petróleo, etcétera, la ausencia del Estado, si se fija, porque no hay Estado, y la inestabilidad que eso provoca de bandidos, indios y demás. Un buen western debe tener eso. Si no lo tiene, pues no lo es. De hecho, el otro yo creo que ejemplo también de la romántica visibilización de la colonización norteamericana es Jeremías Springfield en Los Simpson. No sé si han visto las historias que ponen ahí en Los Simpson cuando hablan de Jeremías Springfield. Y domó un búfalo, y iban todos acompañados así, y entonces se dividieron porque unos no quisieron casarse con sus primas. No, toda la parodia que hacen de Jeremías Springfield y la colonización del oeste es maravillosa. Es maravillosa sobre todo porque es bastante mordaz. Y cómo te dicen que fue, pero cómo también está totalmente edulcorada, totalmente romantizada. Sí la viste, ¿no? Sí. No, y cuando lo descubren lo tapan, ¿no? Y no era un pirata, como si ser un peregrino fuera mejor que ser un pirata. Sí, porque también esos tipos que hicieron con todos los indios que se encontraban en medio, ¿no? En fin, sí, es esa imagen de Springfield y de la fundación de Springfield como una, digamos, reacción a esta precisamente expansión hacia el oeste por parte de Estados Unidos, de lo que estamos hablando ahorita. Es maravillosa la crítica. Red Dead Redemption también, pero ya, vamos a dejarle ahí para seguirle y ya finalizar lo de hoy. Dice, ¿qué fue lo otro que cambió en esta segunda mitad? Ya con esto quiero terminar porque si no hablamos de esto, imagínense, ciencia y tecnología. Dice, con pocas excepciones, las principales invenciones técnicas de la primera fase industrial no requirieron un gran conocimiento científico avanzado. Afortunadamente para Gran Bretaña, tales inventos habían estado al alcance de hombres prácticos con experiencia y sentido común como George Stephenson, el gran constructor del ferrocarril. Pero para la primera mitad del siglo, esta situación empezó a cambiar
cambiar y personajes como Pasteur, Edison, Kelvin llevaban el laboratorio a la fábrica. Lo anterior también trajo el crecimiento de la educación, técnicas y superior, y obviamente la producción en serie. O sea, no nos olvidemos también que esta es la época de estos otros héroes. ¿Sí los ubican? A ver. Los voy a poner Tesla, Edison y Tesla y los demás no me y importan. hasta, Dice Ricardo. no sé, si tuviera Henry Ford, diría Henry Ford. No, ¿cuál Henry Ford? Bueno, no lo puse, pero podríamos ponerlo ahí. Siento que sinceramente que Tesla salió demasiado bien en esa foto como para poder ignorar. Y de hecho Tesla Tesla ni lo menciona Hosman, yo lo puse porque pues Tesla es Tesla y es también un emblema del desarrollo científico de la segunda parte del siglo XIX. Les voy a poner un examen un día de estos así con imágenes, a ver, identifica el personaje. Maestro, ¿quién es el de la barba? Kelvin. Ah, ok. Kelvin. Profe, yo soy el más eurocentista de todos, para el Chile todos los europeos del siglo XVIII y XIX sean iguales. Barbas, blancos y con mirada colonialista. Nos quejamos de que los asiáticos se ven iguales, nosotros estamos igual. Todos los europeos son iguales, así como todos los chinos y todos los japoneses. Imagínate. ¿Quién estaba hablando, perdón? ¿Diana? ¿Quién era? No, profe, le digo que si se ven iguales todos, entonces no sería lo más justo del mundo ponernos un examen de identifica quién es. Sí, pues por eso es lo cruel de ponérselos, ya sé. Y un día lo haré. No me tienten. Entonces, ¿qué es lo interesante precisamente de estos personajes? Ya hablamos de todos los otros triunfos de esta parte, la economía y demás. El otro triunfo definitivamente, y ya les digo para terminar la clase de hoy, es la ciencia. Sí, eso no lo habíamos visto en la primera fase de la revolución industrial. ¿Se acuerdan? La ciencia estaba bien ausente. Quienes hicieron las máquinas, desde la Jenny hasta la máquina de vapor, eran gente prácticamente enclaustrada en sus talleres queriendo producir más. Pero ahora la ciencia y la industria se combinaron precisamente para crear estos personajes y el desarrollo de lo que estos personajes hicieron. Porque todo lo que les puse, ¿qué? Pasteur, sí, las vacunas, Edison, la electricidad, o sea, estamos hablando que a partir precisamente de estos personajes vamos a encontrar nuevas formas de energía, nuevos inventos, nuevos mecanismos que van a mover más rápido, más efectivo a la población y la van a comunicar mejor. Y sí, es el siglo, por una parte es el siglo de la ciencia, pero en esta parte particular del siglo XIX es definitivamente el triunfo de la ciencia ahora sí, en niveles insospechados y que van a llevar a que se imaginen 1000 cosas las personas de este momento. Sí, porque también es medio siglo en el que también encontramos a Julio Verne, ¿no? Y todo lo que precisamente él proyectaba en relación a los viajes al fondo del mar, a la luna, a donde fuera, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí todavía me da más curiosidad H.G. Wells, porque ¿qué hemos estado hablando de? Sí, H.G. Wells con el viaje en el tiempo y con la Guerra de los Mundos, porque para mí la Guerra de los Mundos es la obra literaria que mayormente, digamos, critica el imperialismo europeo, porque decían los europeos, bueno, nosotros estamos colonizando y haciendo trizas a África y Asia, pero ¿qué tal si hay países o civilizaciones más desarrolladas que nosotros? Y esa imagen de extraterrestres invadiendo a la Inglaterra victoriana es oro en relación al discurso y colonizador, sí, al revés, que maneja, ¿sí o no? Sí, definitivamente. Sí, es genial, pero ¿no? eso explicaría por qué la imagen de los alienígenas es tan impactante, porque es justamente que te hagan lo que ya hiciste, que vengan a colonizarte a ti. Exacto. A ver qué se sienten. Sí. Es la representación de todos sus miedos, de lo que ellos estaban haciendo con el mundo. La Guerra de los Mundos de H.G. Wells es una joya y una obra maestra, nada más por eso. Hay muchas cosas por lo que lo es, porque de hecho sin ella la ciencia ficción no sería igual. Pero piénsenlo, H.G. Wells cuando imaginó eso, era como la representación de todos los miedos del Imperio Británico, de lo que ellos le estaban haciendo al mundo. Y dicen, ¿y qué tal si otro mundo viene y nos invade a nosotros? Sí, que por ahí hace poco salió una versión de la Guerra de los Mundos de la BBC. Ya ven que casi todas las versiones de la Guerra de los Mundos son atemporales, son hechas en tiempos distintos. Y hace poquito salió una de la BBC que es en tiempos precisamente del momento en que se creó. Entonces con ingleses recatados y totalmente victorianos siendo atacados por extraterrestres. De hecho, joya, joya. Cada vez que se hace una nueva versión de la Guerra de los Mundos, siempre está criticando algún tipo de imperio. Y me gusta mucho no me acuerdo cómo se llama, la de Tom Cruise, que son estos alienígenas que
Sí, destruyen la a guerra de la los gente y mundos. les hacen sí, la guerra de Así los se mundos. llama la guerra de los mundos. Y basada en la de explica. H.G. Wells. Y eso está criticando Profe. un buen la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo, ¿no? Mande. ¿Quién? Elías. Sí, sobre eso, pues de hecho está, o sea, en ese sentido que se le da a los aliens como muy colonialistas, ¿no? De hecho, hay muchos científicos que dicen que si existieran aliens, pues harían lo mismo que los europeos en América, ¿no? Exacto. Eso Antes de que dice- continúes, nada más una cosa. ¿Y qué vino Ajá. destruyendo a los aliens? Lo mismo Un que virus. ¿Qué? Un virus. Un virus. Un virus. O sea, les digo, como lo vean, la guerra de los mundos es una joya del discurso anticolonizador. Una joya. Si no se habían dado cuenta, ya creo que ya se dieron cuenta ahorita. Sí, y de hecho creo que hay una anécdota de que en principios del siglo XX se transmitió la lectura del Fue la Guerra una, de los fueron Mundos varias en diferentes Estados partes del Unidos, mundo. y la gente se empezó a creer que realmente estaban siendo invadidos y se asustaron. Insisto, Háganle vuelvo a como insistir, quiera, sí. pero es mi versión favorita de la historia porque es tan buena que hasta los actores empezaron a actuar en el mundo real. Y ocurrió en Estados Unidos, también creo que en Perú, y en Perú fue más desastroso aún, y creo que en otros 2 países en diferentes tiempos. No sé si ya se dieron cuenta, y si no se habían dado cuenta, la guerra de los mundos es tan esencial para entender tantas cosas. La ciencia Así ficción contemporánea no sería lo mismo, y lo que les acabo de explicar, les digo, todavía lo hace más interesante. Léanla si no la han leído. Yo es uno de mis libros favoritos, y cada que lo leo, lo que les estoy explicando a mí me da mucha luz. Es obvio, la guerra de los mundos y H.G. Wells es la representación al revés de lo que los europeos estaban viviendo. Y ya una vez que te das cuenta de eso, dices, sí, no, es, les digo, obra maestra. Sí, y porque la ciencia ficción en ese momento es lo que trataba de representar. A diferencia de la de Julio Verne, que era muy romántica, ¿se acuerdan? Y sí, era viajar y toparte con grupos y todo feliz, entre comillas. Sí, la de H.G. Wells era burda, era crítica, era Como El hombre invisible. totalmente, sí, era cruda, era oscura. El hombre invisible o también La máquina del tiempo. Pero en el caso de la guerra de los mundos, no sé si ya se dieron cuenta, o sea, es todo lo que Europa estaba haciendo. Retratado en los miedos de los europeos de que, oye, ¿y si hay civilizaciones más poderosas, importantes que nosotros, nos harán lo mismo? Sí, así como nosotros llegamos a África, invadimos lugares, sí, ¿podrán llegar extraterrestres y nos hacen lo mismo a nosotros? Genial, ¿no? Bueno, creo que es el único que se emociona con eso. ¿Qué más? Ya rápidamente, el mundo que no conocemos. Sí, dice, la falta de interdependencia en las diversas partes del mundo no fue simplemente cuestión de ignorancia. Si bien fuera la región correspondiente y con frecuencia dentro de ella, la ignorancia del interior siguió siendo, desde luego, considerable. Hasta 1848, inclusive en los mejores mapas de Europa, había grandes áreas de diversos continentes marcadas en blanco, sobre todo en África, Asia Central y el interior del sur y en áreas del norte de América y Australia, sin contarlo casi totalmente inexplorados los polos ártico y antártico. Pese a lo que creamos, el siglo XIX también descubrió al mundo como no se le había hecho prácticamente en toda su historia. Los mapas que podían dibujar otros cartógrafos hubieran mostrado sin duda mayores espacios de lo desconocido. Y eso también lo permitió la ciencia. El desarrollo del mercado mundial. Yo creo que esto ya lo hablaremos en la era del imperialismo, pero no sé si ya con esto me explico, ¿no? El mundo prácticamente ahora sí ya se estaba unificando. Dice, explorar no solo significaba conocer, sino desarrollar. Llevar la luz de la civilización y el progreso a lo ignoto, a lo que por definición era trazado y bárbaro. Significaba vestir la inmoralidad del salvaje, desnudez con camisas y pantalones que una benéfica providencia fabricada en Bolton y Rouen, e introducir los artículos de Birmingham, que en su promoción arrastraban inevitablemente a la civilización. Si se fijan, nosotros no estamos colonizando desde Europa. Y yo creo que con esta frase termino la clase de hoy. Estábamos civilizando. Entonces, llámenlo como quieran, ellos decían que era así. Mucho tiempo después, y todos los peros que le hemos puesto, bueno, ya es parte de un discurso distinto. Como usted decía, ¿cuál era la fregada necesidad de ir a explorar el Antártida, de ir a explorar el Ártico? Pues no la había, pero únicamente porque se podía, porque uno podía llegar hasta ahí. Sí, les digo, ¿qué tanto estabas buscando una ruta comercial en el Ártico? Pues tal vez, y a lo mejor sí te lleva a algún lado, pero lo importante era llegar. Lo importante era el lugar, lo importante era descubrir lo inhóspito, ¿no? Y eso también se convirtió como en una obsesión por parte de los europeos del gran boom, sí, de la época imperialista. O sea, no nada más también estaban explorando, estaban buscando lo desconocido. O sea, como que renació ese espíritu de exploración de Magallanes y Colón, pero en otros niveles aquí.
por lo que podían precisamente encontrarse. Y por eso Julio Verne decía, y ya que exploramos el mundo, ¿qué queda? ¿El fondo del mar? ¿Qué queda? ¿La luna? Y pues se logró también en el siglo XX. Y la industria se convirtió en ese arquetipo de lo que nos estaba llegando a eso. Y por eso las estaciones de tren, ¿cómo se llama? Los edificios de correo y de telégrafos eran tan bonitos, eran tan representativos de esos 100 años de revolución industrial. Que eso lo hablaremos ya de regreso porque es bien interesante lo que se iniciaron en esos 100 años. Se hicieron festivales, se construyeron torres, sí, donde se trataba de demostrar lo mejor de la industria, acompañadas de ciertas críticas, como les digo. Y eso es lo interesante, les digo, ya con eso quiero terminar lo que les mencionaba H.G. Wells. Por eso para mí H.G. Wells es bien interesante. La ciencia ficción, si se fijan, funcionó como crítica a lo que estaba ocurriendo. Y H.G. Wells en particular fue así como... Y no nada más la ciencia ficción, Sherlock Holmes, Mary Shelley con Frankenstein, toda esa obra decimonónica en la literatura que se volvió una crítica a la industria. Digo, porque ¿qué era Frankenstein? Sino precisamente el resultado de un experimento industrializado de revivir al hombre y haciéndolo en partes diferentes, que se vino convirtiendo en un monstruo sin alma. ¿Sí? Pero funcionaba con electricidad. Es cierto que menciona, profesor, tiene mucha razón eso de... No había visto la electricidad de esa manera hasta hoy en día. Lo tomamos por dado, pero decir que no es un alma o no es como que algo esotérico lo que le da fuerza o le da vida a un hombre, sino electricidad, eso suena muy industrial. Sí, no. Y Mary Shelley lo hizo con Frankenstein, que digo, ahorita ya lo iba a mencionar en estas alturas, pero creo que es la otra autora también, que con esta obra critica la revolución industrial como nadie. Sí, por la forma en que precisamente ve que hasta, bueno, hemos logrado y hecho todo con la industria, podemos revivir humanos y si lo hacemos, ¿qué demonios estamos haciendo? ¿Qué nos creemos? ¿Alguien ha leído a Mary Shelley y Frankenstein? Porque el nombre completo de la obra es, ¿cómo es? Frankenstein o el moderno Prometeo. El Prometeo moderno o algo así. El moderno Prometeo, ¿no? O sea, esta idea de buscar ser dioses, ¿no? Una genialidad. Y a veces aquí no hablo mucho de literatura, pero porque pues nos vamos corriendo. Pero en esta parte de la literatura, ¿será que le hablo mucho porque me fascina la literatura de este tiempo? Y si ustedes se fijan, la literatura de este tiempo tenía dos proporciones: o alabar lo que la industria estaba haciendo, o sutilmente criticar a la industria, a la colonización, a la civilización europea. Si queremos encontrar en la literatura crítica a eso, ahí está. ¿Sí? En la literatura de H.G. Wells, pues ahí está. Muy bueno, muy bueno. Y Frankenstein es una joya. Y les digo, y si para ustedes es una joya, ahora véanlo como una joya de la crítica a la industrialización europea. Se vuelve todavía más interesante. Yo sé que muchas de estas obras las conocen, pero agreguen a lo que estamos hablando y se vuelven todavía más interesantes. Mucho más interesantes precisamente eso. Ojalá en vacaciones aprovechen ahí, aviéntense en películas y demás. Por ejemplo, westerns, películas de ese tiempo. Y si se fijan, muchas de las obras de los autores de ese tiempo criticaban la sociedad, la industrialización, nada más que muchas veces no lo vemos, porque como que las tratamos de tener tan presentes que se nos olvidan. Sí, se nos olvida que había una crítica en el interior de todo esto. Ay, Lincoln Cazador de Vampiros, no. En serio, hay que Ok, quizá me estoy yendo un poco más adelante, pero siento que también de entre estas películas que intentan criticar este aspecto colonialista, ya en la primera década de los 1900 también va a estar King Kong. Básicamente sí. Es eso, ir a meterte al territorio salvaje, sacar algo de ahí por la fuerza, nada más porque puedes, y llevarlo a la ciudad a que... Nada más porque lo puedes llevar y termina rebelándose y terminas acabando con algo único y a la vez llevándote vidas innecesariamente. No, creo que es Hosban también en esta lectura donde habla de Tarzán, que le dice que es el Superman africano. Le dice Hosban, Tarzán, piense, Tarzán también es eso. ¿Por qué? Porque Tarzán es blanco, es el único que tiene la habilidad para resolver problemas. Entonces él viene de afuera, llega a África y lo salva a todos. Qué conveniente. Qué conveniente era Tarzán. Que eso está fuerte. El Superman africano, pues sí. No se dieron cuenta. Sí, así le dice. Es que hasta llega igual, llega en una cuna en el agua en lugar de una nave espacial. Tito, no es mi frase de Hosban. El Superman africano, le dice Hosban. Y yo cuando lo leí, sí es cierto.
Ya ven, por eso quiero tanto Husband, es bastante, te despierta bastantes cosas cuando lo lees. El otro día estaba bromeando, profesor, en su exposición del sábado, que deberíamos tomar un shot cada vez que cite a Husband en Van a una terminar ponencia. ebrios, no, van a terminar destruidos. Háganlo. Van a terminar destruidos. Lo siento, pero bueno, es el referente cuando hablo de esta etapa. No, definitivamente es mi referente, y precisamente porque entre los historiadores que he leído este tiempo, lo que yo estoy haciendo es lo que yo siento que él hace. No solamente se está abocando a los principios económicos y políticos, sino que va más allá. Eso es lo que me gusta de él y su obra. Todo esto que les mencioné, adivinen dónde lo saqué, todo esto de dimensionarlo con la literatura y con el cine. Él era fanático del cine y del jazz, entonces casi todo lo que precisamente su obra siempre la vincula y resulta mucho más esclarecedor. Sí. Entonces, en el caso de esto que estoy mencionando, sí, o sea, es genial precisamente, y yo obviamente le agrego mucho de mi cosecha. El otro historiador a lo mejor que también ayuda mucho en estas circunstancias a lo más conservador es Thompson, y el otro es Peter Burke, aunque Peter Burke más para la etapa anterior, la que vimos en Renacimiento, por ejemplo, ahí le citaba más a Peter Burke, pero Husband tiene esta habilidad de que esta clase, vista de una forma conservadora, nada más les hubiera dicho yo los datos y vámonos. Ahí se ve en el próximo semestre. Sí, hubo mucho algodón y mucha riqueza. Se acabó la clase. Pero si se fijan, ligarla a los procesos sociales hace que tenga más sentido para nosotros. A la literatura hace que tenga más visibilización, ¿no? O sea, que se visibilice como algo con un trasfondo. Y haciéndole la crítica, por ejemplo, al discurso anticolonial actual, pues ya te das cuenta que, pese a lo que muchos crean, que es lo que estoy diciendo ahorita, había una sutil crítica ya a la colonización en ese tiempo, porque la había. Como que pensamos que no la había, ¿no? Y ya con lo que les dije de H.G. Wells y Mary Shelley, ¿a poco no eran críticos de la colonización y la industrialización en sus obras? O sea, no nada más eran los socialistas los que precisamente criticaban al mundo de su tiempo, que son a los que tomamos como referencia. También la literatura. También Huizinga está muy padre también. Sí, todos los que les gusten de este momento. Sí, precisamente de este sí, tiempo. es que siento que apenas me estoy dando cuenta de esta crítica que hacen la máquina del tiempo, porque cuando llega el futuro, los Morlocks, que son los humanos bestiales, son los que están al mando de las máquinas, mientras que los otros humanos son simplemente ganado de los Morlocks, que tienen la capacidad, digamos, industrial de su tiempo, en otra forma diferente a la actual, pero que básicamente sigue siendo eso. No, y de hecho es por la explotación también de la luna, que fue que precisamente se da este choque y que destruye la civilización y la lleva a ese otro nivel con los Morlocks, ¿no? O sea, si te fijas, la crítica que hace H.G. Wells a la industrialización está ahí, en todos los niveles, en todos. Muy, muy interesante. Y eso por mencionar a un autor, ustedes han de tener los propios, también de esta época. Les digo, es bueno hacer un ejercicio, de hecho, nada más que, pues, imagínense. No nos Me alcanza el recordó tiempo. uno ya más actual, bueno, sí, más actual, de Orwell, cuando al final de su libro de Rebelión en la Granja decía que los cerdos se parecían más a los humanos. Ahí ya estamos hablando, eso de las distopías, espero que más adelante hablemos, las distopías del siglo XX, que ahí yo también pongo una triada de distópicos, así como ahorita les digo de los victorianos o de los ingleses y franceses de la segunda mitad del siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XX, yo creo que te pondría ahí a Ray Bradbury, a George Orwell y a Aldous Huxley. Sí, esos tres también son los que definieron el mundo en su tiempo y sus distopías, que desgraciadamente cada vez sus distopías están siendo más realidades que distopías. ¿Sí o no? Entonces, bueno, mi favorito de los tres, que es Fahrenheit 451, mi libro favorito de literatura de la historia, o sea, yo adoro Fahrenheit, de Ray Bradbury. Esta idea de que pensar es un peligro y por eso hay que quemar los libros. Díganme si no vivimos en una época donde casi eso se vuelve una realidad. Sí, o sea, la forma en que Ray Bradbury retrata el conocimiento como un peligro y cómo se te persigue por ese conocimiento. Resultado TikTok, pero ya me voy. No, no es cierto. Ya no quiero convertirme como viejito, pero así lo veo yo. ¿Sí? O sea, actualmente vivimos en una época donde cómo se desvaloriza el conocimiento y cómo se le persigue al conocimiento. ¿Sí?
es impresionante. Y Ray Bradbury, cuando hablaba de quemar libros, que a lo mejor ahorita no se hace, pero se hace de otras formas, es doloroso cuando yo leo a Fahrenheit 451. Doloroso. Sí, la forma en que le está atinando a tantas cosas. Sí lo ubican, ¿no? Ray Bradbury. Veo por aquí a varios que sí. Ayuda parte de ese libro que me fascina, y es casi al principio cuando habla de que hay gente o sea, la familia de la chica esta, de que están platicando en su casa, y de que dice, pero platicando ¿por qué? Si tienes televisores, eso es el sentido de que ya no necesitas platicar si tienes simplemente televisores o cosas que te entretengan para ya no tener que compartir ideas. Sí, él incluso hablaba, fíjense, la otra vez estaba viendo una entrevista de Ray Bradbury. Ray Bradbury nunca se consideró un autor de ciencia ficción. Él pensaba que mucho de lo que sí era más fantasía que ficción. Y la otra vez estaba leyendo una entrevista que le hicieron porque él también hablaba de unas conchas a las cuales uno se ponía en las orejas y las cuales con eso escuchaba también los discursos y demás. Y entonces dice que una vez llegaron un montón de japoneses ahí a su casa, como unos 4 o 5, mencionó Ray Bradbury en una entrevista. Y le dijeron, no, señor, es que queríamos conocerlo. Y que le pusieron en la mesa un Walkman. Dijimos, inventamos esto gracias a su libro. Y esos tipos japoneses que estaban ahí eran los de Sony. Sí. Y Ray Bradbury así como, ¿en serio? ¿Sí? Genial historia, ¿verdad? Ok, momento más épico de la historia de la literatura. Genial historia. Yo cuando leí esa historia, por ahí les busco la entrevista, cuando la cuenta Ray Bradbury y yo, de que dice, estaba en su casa, dice, como si nada, luego un montón de japoneses tocando, y dice, ¿qué quieren? Dice que no les entendía nada, se sentaron y que nada más le pusieron el Walkman en su mesa. Dijeron, esto lo hicimos por sus historias, o sea, se inspiraron en eso de las conchas que se ponían en las orejas. No, yo de haber sido él, yo me hubiera dado un paro, les digo, lárguense de mi casa, no los quiero ver, me suicido ese mismo día. Genial. Sí, Ray Bradbury para mí, les digo. Y Fahrenheit, dentro de las otras obras que tampoco no nada despreciables, las de Orwell y la de Huxley, son yo creo que la distopía que también han sido las críticas hacia otro mundo en el que vivimos ahorita. Así como les decía, las otras que está viviendo ahorita. Hay muchas de las teorías que consisten en nuestro mundo, un mundo gobernado por el placer, como en Huxley, super vigilado, como en 1984, y también con el tema del conocimiento, como con Fahrenheit. Sí, por ahí les voy a recomendar una película que siento que combina las 3 historias, a lo mejor la han visto, Equilibrium con Christian Bale. Me gusta mucho esa película porque siento que es así como que, y además tiene muy buena acción. Por ahí se las pongo luego por si la quieren ver para vacaciones. Pero bueno, no sé si se fijan que mucho de lo que estamos hablando siento que falta en la facultad como hacerse. Deberíamos hacer un ciclo, yo lo he pensado, de literatura e historia. Siento que los de letras están en su mundo y nosotros acá, y la combinación que se podría hacer de ambos es bueno. La historia no puede irse de literatura, es que no se puede, literalmente no se puede. Yo algún tiempo di clases en literatura y yo como que siempre quise hacer esto, a ver si alguien me hace caso algún día. Pero oigan, bueno, ya me estoy yendo y Diana se tiene que ir a alimentar a las gallinas y supongo que el resto tiene que ir a alimentar a otra gente. Es que tenemos que seguir con nuestra modo de vida industrializado. Tenemos que seguir sobreviviendo. Robocop, sí, claro. No, sí, yo también Robocop, adoro mucho la crítica que hace esa película al mundo mediatizado en el que vivimos actualmente. Pero bueno, les digo, un día hacemos... Ojalá se haga el diplomado de literatura histórica. Un día hacemos uno de literatura, historia, ciencia ficción y de historia, ¿no? Porque está genial. Bueno, sí, les dejo por ahí un listado de películas y pues ya les he dicho, hasta tengo unos videos donde me la paso hablando con otros amigos de eso, pero bueno, un día sí quieren ahí verlos. Hemos hecho muchas de esas barbaridades de tratar de dimensionarlos. Profe, ahora que serán vacaciones, ¿seguiremos con esta dinámica que tenía con la doctora Claudia? Pues si quieren, sí. Nada más ya ven que como anda muy ocupada, pues, pero si quieren lo hacemos nosotros. Sí, claro. Digo, doctorado, de películas. Sí, con doctorado. ¿Quién ocupa? Sí, pues para qué, no, vamos a hacer películas. No, espero que les haya gustado el tema de hoy. Si se fijan, es bastante interesante ya cuando lo vemos así. Y que se vayan con una idea muy, muy, muy clara. Porque yo sé que al principio a lo mejor muchos decían, profe, está muy enclavado con la Revolución Francesa Industrial. Espérense. O sea, íbamos a llegar a un punto donde esto iba a tener mucho sentido, ¿sí? Cuando ya viéramos que el mundo obviamente fue distinto en relación a eso. Y lo que vamos a ver después también creo que es muy interesante. Digo, al final por eso somos historiadores. Nos encanta la historia. Bastante preocupante saber que hoy hablamos de todo y que aún así no nos salimos del tema.
No, les juro que no nos salimos, te los juro. No, nada más no nos salimos, nos faltó. No lo demás. Pero en fin, bueno, ya son las 12, ya fueron, así se la pasa uno, ¿verdad? Ok, pues pásenla bien, que tengan buenas vacaciones, descansen. Si quieren hacer algo, pues dígalos, al cabo, pues uno no puede salir por esta situación y ya lo hacemos. Gracias, maestro, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos mañana, los de... Que vaya bien. Sí.